Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Turracinema, el Turracinema de Indiana Jones y el Templo Maldito, 1984. Steven Spielberg y George Lucas se vuelven a unir para traernos de nuevo a este superhéroe, porque para mí siempre ha sido un superhéroe. Y para hablar de Indiana Jones y el Templo Maldito, tengo a dos superhéroes también conmigo por aquí. José Torres Criado, ¿qué tal estás? Hola, gracias por lo de superhéroe. Gracias por lo de Sí, sí. superhéroe. Me vengo arriba, me pongo como indie en esta película que tengo muchas ganas de hablar de ella. Fue Oye, la primera, ¿tenías por ahí algún Fedora? ¿Puede ser? sí, tengo varios. Tengo varios. Además, esta, esta película fue la primera que vi. ¿Y Le tienes un pasa, Fedora en forma de Junko? De Funko, perdón, de Junko, digo, de Funko. no, de Funko no, pero Ah, para el próximo que hagamos de indie me lo traigo. El vale. Fedora en forma de Funko. Y bueno, con mucha ganas de hacer este programa. Indiana Jones es mi héroe preferido del cine de los años Ujú. 80 en general. Y esta película fue la primera que vi. Es curioso porque muchísima gente siendo precuela, además, argumentalmente, es la primera que ha visto. Muchísima gente se ha iniciado a la saga en esta película. Y bueno, para ¿Tú mucha gente sí. recuerdas perfectamente que era el templo, la primera que tuviste? Porque yo tengo los recuerdos muy Sí, difusos. Yo no sabría decirte si fue el arca o fue el templo. yo fue esta porque mis padres la alquilaron y pensaron, una película para niños, vamos a traer al niño al salón a que la vea con nosotros en un sábado por la noche, de esos sábados míticos de los 80 de alquilar película videoclub. Y entonces pues empezó la película y mira, y mis padres se reían con lo de, mira tapón, el conductor de coche es un niño, mira la lancha, jaja. Y de repente empezaron en un momento pues a arrancar corazones. Y entonces mis padres se quedaron callados y ya la película había que terminarla, porque yo no me iba a ir. Y entonces, pues bueno, fue una experiencia maravillosa. Lo recuerdo como uno de los mejores días de mi vida. Y bueno, a partir de aquí empezó mi historia de amor con Indiana Jones. Evidentemente, al día siguiente, no porque era domingo y estaba cerrado, pero la semana siguiente le dije a mis padres, quiero la primera parte que sé que está ahí, que la he visto por ahí. Y después ya se estrenó en el cine la tercera, y ya probé los videojuegos, y bueno, ya todo, mi historia de amor con Indiana Jones Madre empieza con mía, Indiana pues Jones. qué distinto fue lo mío, porque yo cuando vi el templo, cuando yo la veía, yo creo que las veía indistintamente en televisión y en VHS, tanto el arca como el templo. A mí me daba mucho miedo el templo maldito, ¿no? Es hasta más adelante, adolescente, incluso ya más adulta, cuando yo me reconcilio con el templo maldito. Bueno, y tenemos por aquí también a otro apasionado de la saga. Y además al que le queremos dar la enhorabuena por su podcast Amity Island. ¿Qué tal estás, Oscar? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, José. Pues muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento porque de hecho fuisteis vosotros los primeros a los que anuncié que iba a poner en marcha esta historia. Y bueno, la acogida del primer programa ha sido muy buena. De momento estamos rozando ahí las 500 reproducciones en YouTube, que para ser Bien. un debut estoy pues muy contento, muy contento, la verdad, de cómo salió redondo. Estoy muy satisfecho por cómo fue todo. Se, no se parecía en nada a lo que tenía en mi cabeza, con lo cual eso significa que salió bien. Así Sí, que, así que perfecto. Y sí, estamos aquí para hablar de Indiana Jones y el Templo Maldito, y también quiero agradecerte el haberme llamado superhéroe. Hostia, no me lo habían dicho nunca. Y ahora estoy sí, como así, como un sí, poco sí. hinchado, ¿sabes? Estoy así en plan Superman. Pero nada, a ver, vamos a hablar de ella, que durante mucho tiempo fue denostada, defenestrada, hasta que, bueno, se estrenó en 2008 El Reino de la Calavera de Cristal, y el tiempo pues la puso en su sitio. Si bien es cierto, como comentaremos, que está algún peldañito por debajo de las otras dos, pero es Indiana Jones. Así Ujú. que Los mayores héroes no tienen capa, no llevan capa. Chicos, pues empezamos con el proyecto, ¿no? Tenía aquí varias cosas y ya me vais desarrollando un poco. Esta película se hace con los restos del enorme brainstorming que hicieron en el Arca, ¿no? Ya lo comentamos en el episodio anterior de Turracinema, que lo tenemos en el canal, por ahí os dejaré un enlace y también hicimos el dial.
Y bueno, tenemos a alguien que se desvincula de este proyecto, que es Lawrence Kasdan, que no le convence nada el guión que lee aquí, y regresa para La Cruzada, eso sí, y además es que se nota la subida de calidad en el guión. Si vemos el arca, el templo y La Cruzada, se nota dónde está Lawrence Kasdan y dónde no. Y bueno, les quedó, dicho por Spielberg y por Lucas, una película muy oscura, es lo que comentábamos antes, ¿no? Una película bastante oscura y bueno, era fruto de, bueno, pues de lo que estaban pasando en aquel momento Lucas y Spielberg, que ambos estaban divorciando, ¿no? Estaban pasando un muy mal momento. Y bueno, también decir que en la India les prohibieron rodar porque fue como, pero vamos a ver, ¿qué imagen vais a dar de nuestro país? No os damos los permisos para rodar en la India, ¿no? Chicos, proyecto, ¿qué me podéis contar? ¿Quién empieza? Venga. Tú mismo, José. Oscar, no, Bueno, Oscar, vale, Oscar. va. Bueno, pues Sí, hombre, que es el invitado. respecto al proyecto, pues es que se ve, como decías, muy claramente en la situación personal de cada uno y aparte confirmado por ellos que, bueno, Steven Spielberg se estaba divorciando de Amy Irving y George Lucas, pues de Marcia Lucas y nada, que estaban en uno de sus peores momentos vitales, ¿no? En ese momento y entonces Spielberg se sumó al proyecto porque dijo, sí, quiero dirigir la secuela, que al final después se convirtió en precuela, porque Lucas lo tenía muy claro, porque no quería otra vez a los nazis como villanos. Y al final es la película que vemos. Tiene pasajes, como decías, muy oscuros, prácticamente rozando el terror. Pasajes muy asquerosos, como la cena, de la que hablaremos más tarde, Sí. que ostras, querían, no, cuanto más asqueroso, mejor. Es decir, era como que estaban volcando esas frustraciones internas, esos sentimientos tan profundos de, yo qué sé, llámalo fracaso amoroso, llámalo como quieras, pero lo volcaron ahí dentro y nada, o sea, y por eso a día de hoy tenemos el templo maldito de esta forma. Es decir, si hubieran estado felizmente casados, seguramente ni hubiera existido el templo maldito como la conocemos y seguramente se hubiera llamado de otra manera y hubiéramos tenido a Indy con Marion en otro sitio y no lo sé, no lo sé. Pero sí. Y aparte, lo que decías de la prohibición de rodar en India, también les prohibieron rodar en la China, porque la secuencia inicial estaba planeado que fuera una persecución en moto por la Gran Muralla China. Así que de prohibiciones va la cosa. José, Pero proyecto. Yo quería comentar aquí, hay varias cosas. Una, me parece, es verdad que, tal y como habéis comentado, tanto Steven Spielberg como George Lucas estaban en un momento vital bastante difícil y bastante oscuro, ¿no? Que esto, estoy totalmente con vosotros, esto se transmitió a la película, ¿no? Incluso el propio George Lucas lo reconoció más tarde. Pero hay que tener en cuenta una cosa, en 1983 ellos ya venían, o sea, estaban en lo laboral justo en el lado contrario, porque Steven Spielberg venía de E.T., el extraterrestre, y George Lucas venía del Retorno del Jedi. O sea, entonces yo creo que aquí ha habido una conjunción de un mal momento personal, pero un buen momento laboral. Entonces creo que también aquí se mezcló eso, ¿no? Toda la oscuridad de ese momento terrible que están viviendo, pero toda la inventiva tenemos un cierto nombre ya y podemos hacer, entre comillas, lo que nos da la gana, ¿no? Con el proyecto cinematográfico, a nivel de guión, a nivel de efectos y a muchos niveles, ¿no? Aquí una cosa sobre la oscuridad de la película, hay una cosa que quería comentar también, que George Lucas tenía en mente que Indiana Jones y el Templo Maldito fuese, entre comillas, un imperio contraataca de En Busca del Arca Perdida. El imperio Claro, contraataca. eso te iba a decir yo. ¿No hay algo aquí de que Lucas intenta hacer algo más oscuro en Star Wars, le funciona y dice, igual aquí en Indiana puede funcionar también, ¿no? ¿O me lo parece a mí? Sí, sí, es totalmente. Él tenía en mente algo más oscuro, ¿no? Y tenía en mente también lo de hacer precuela, porque él no quería eso, que otra vez volviesen a salir los nazis, pero el hacer precuela viene mucho con lo que es lo que es el estilo de los seriales y de las revistas, de los relatos de las revistas pulp que a ellos les gustaban mucho, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en estos seriales o en los relatos pulp, por ejemplo, yo estaba pensando ahora en los de Conan el Bárbaro o Solomon Kane, ¿no? De Robert E. Howard, que son de los grandes más famosos, ¿no? De héroes pulp. Muchas veces sus aventuras
empiezan en una misión suelta, incluso ya empiezan en faena, como empieza aquí Indiana Jones y el Templo Maldito, ¿no? Porque lo que buscaban era que el lector se enganchase en cualquier momento, ¿no? Entonces, que esto sea una precuela, bueno, coincide bastante con el tono de la saga de reproducir el mundo pulp y el mundo de los seriales. De esto también hablaré más tarde. Yo creo que George Lucas tiene un problema guionizando precuelas, o sea, porque hay cosas que no coinciden, ¿vale? Y esto, yo me escondo de los fans de Star Wars, por lo que acabo de decir, pero yo creo que George Lucas tiene un problema guionizando precuelas. Vamos a hablar un poco... No te escondas, José, aquí tienes uno. No te escondas, Sí, no te sí. escondas. Yo No, como yo lo fan soy. también esos problemas. No, pero yo soy de fan de tatuajes en la piel, ¿eh? O sea, Sí, sí. Ah, imagínate. vale. O sea, soy Pues fan o sea, de los de póster, literalmente. Pero sí, es que no te puedo quitar la razón. Es que George Lucas, es decir, coño, en el Retorno del Jedi le pregunta a Luke Skywalker a Leia, oye, ¿recuerdas a tu madre? Él dice, sí, tengo un vago recuerdo. A ver, en el episodio 3 vemos claramente que Padme Amidala muere en el parto de tristeza. Es decir, joder, vaya, sí que tenía relación con la sí, puerta, sí se acuerda de ese momento. O sea, sí, ¿me entendemos o no? Pero sí, bueno, sí. que sí que te entiendo, que hay vacíos ahí que o que se pasa por el forro o que lo rellena como le da absolutamente la gana porque es George Lucas y puede hacerlo. Sí, y Sí, volviendo a Indiana Jones, esto pasa también en Indiana es, Jones y claro, es que pasa un año, cronológicamente pasa un año. El Templo Maldito, ya lo hemos dicho muchísimas veces, pero lo volvemos a repetir, ocurre en el 35 y el Arca en el 36, si no me equivoco. Es un año y en un año no puede haber una diferencia tan brutal en un personaje. Es que el Indiana que vemos aquí es un Indiana muy oscuro, ¿eh? Y en un año no puede haber ese cambio tan brutal, ¿no? Y sí. hay cosas ahí que tampoco cuadran, chistes internos entre películas, como la parte en la que Indiana se echa mano como a la cartuchera intentando buscar la pistola, tal. Eso funciona si tú has visto la primera, pero no tiene sentido cronológico, por decirlo así, ¿no? Porque es un año antes cuando ocurre en el Templo Maldito. Sí, hay otros detalles también rápidamente cuando Indiana se encuentra la figura de la cobra por delante, o sea, que remite al pozo de las almas de En busca del arca perdida, es que hay bastantes detalles, por Incongruencias. ejemplo, sí, bastante, mirad, uno, por ejemplo, siempre la comentamos en el anterior programa de En busca del arca perdida, Indiana Jones, si esto fuese realmente una precuela, Indiana Jones, y siempre lo digo, pero es que una de las piedras Shankara, por lo menos, se la habría guardado y se la habría llevado a Marcus. Es que eso Mm. está clarísimo. De hecho, hay una línea de guión en la que Willy le pregunta a Indiana, oye, ¿por qué no te has llevado una de las piedras? Y dice, ¿y qué va a hacer? Acumular polvo en un museo. Sí, sí. Claro, Es que es no que tiene es, ningún sentido. Mm. claro, eso es la evolución del personaje que ha venido de En busca del arca perdida. En busca del arca perdida, Indy es un poco más canalla, es un poco más egoísta. Indy, yo creo que aquí, evidentemente, habría salvado a los niños porque Indy es buena persona. Pero el toque ese ambicioso, si esta película ocurre antes, no cuadra absolutamente nada. Y a mí me da muchas veces esa impresión, ya os digo, aquí, o lo que he comentado en Star Wars, a mí me da la impresión de que George Lucas no se revisa el lore de sus propias sagas, ¿no? Y pues Ujú. creo que tiene un montón de fallos aquí y de hecho pasa una cosa. En foros de Indiana Jones, en redes sociales, para mucha gente, Indiana Jones en Templo Maldito, en su canon personal, no es precuela. Dice, no, 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 Ujú. no, para mí ocurre después de En busca de la arca perdida. Y de hecho incluso mucha gente no lo sabía hasta hace poco, hasta que llegó Internet, que ya se había mirado y habían caído, oye, que esto es un año antes. Para muchísima gente no era precuela ni tenía ni siquiera conciencia de que esto pasaba antes. Es algo muy No. curioso, ¿eh? No tiene sentido. Si tuviera que decir cuáles son mis favoritas en guión o en historias, en la década de los 80, si esto fuera una trilogía, perdón, El Arca, el Templo y Cruzada, para mí en guión sería primero el Arca, segundo la Cruzada y tercero el Templo Maldito, porque es que hay muchas cosas que no
no me cuadran. Además está contado muy a salto de mata, siempre lo digo. No tiene esa coherencia narrativa que tiene el Arca y mucho menos que tiene la Cruzada, que a mí la Cruzada me parece una maravilla en Sí, guión y sobre todo la comedia que le meten. Tenemos que hacer la Cruzada muy pronto porque sí, sí, tengo sí, Por unas sí. favor y ganas ya. Sí, gracias. sí, 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 sí. Incluso voy a decir otra herejía a nivel de guión. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal e Indiana Jones y el Dial del Destino tienen más sentido que Indiana Jones y el Templo Maldito. Me parecen Mm, mejores a nivel de guión. O sea, es que no, ahora Sí, que yo. también mm, yo adoro esta película, pero que los fallos están ahí. Sí, yo Claro, creo que es la que falta además de... una cosa no quita la otra al final, ¿no? Es decir, yo puedo ser fan de cualquier película que a alguien le parezca un mojón literalmente, dice, no, pero es que esto, a ver, déjame disfrutar a mí de lo que me gusta. Yo soy, y Sí, soy más fan todavía siendo consciente de los fallos que tiene. Es decir, que sí, eso es lo que, Mm, eso es lo que enriquece a uno o a una. Es decir, coño, a mí me sigue gustando esto, perdón, me sigue gustando esto pese a esto. Es decir, es que hay muchas cosas. Yo no voy a dejar de ser fan de Star Wars por The Acolyte o por Andor o por The Mandalorian o por Ahsoka. No, es que no, lo disfruto y ya está. Me gustará más o me gustará menos. Pero hay que disfrutarlo. Da igual, es decir, sí. las críticas estas es que lo podemos extrapolar a todo. Contenido ujú. audiovisual que se trae hoy en día. Y si se hace con el de hoy, pues lógicamente lo van a acabar haciendo con los de antes. El contenido audiovisual de hoy en día, es decir, es que no te parece que moleste que lo disfrutes. Es Sí, decir, Sí. literalmente, es decir, pero ¿cómo te puede haber gustado esto? Oye, pues porque me ha gustado y punto. Es que, ¿qué Mm, explicaciones te tengo que dar? Pero es que es así. Es decir, disfrutar de algo lo tienes que disfrutar con sus virtudes y con sus defectos. E identificar esos defectos, no decir, no, es que es perfecto, no. Es tener en cuenta que hay que disfrutar de todo con esas virtudes y con esos defectos. Porque tienes que ser consciente de que ujú. tendrá una cosa y tendrá la otra. Y ya está. Sí, totalmente. es que la Sí, frase a mí me gustó no vale. A mí que me parece ya una sentencia, pues los últimos años parece que no vale. Que te haya gustado una cosa, parece que tienes que justificar 7000 veces por qué te gusta algo. Me gusta, se acabó. Y no tengo que dar sí. más explicaciones al respecto. Música de John Williams, que antes de pasar a personajes, no se me Un, quería pasar. Dime, ¿qué pasa? Sí, un apunte. Es que quería comentarlo simplemente antes de. Me quedo en la música, antes de hablar de la música. Ujú, El tema del gobierno de la India y la prohibición de rodar en la India. sí. Hay parte que entiendo. O sea, hay parte que entiendo, ¿no? Y que al final se rodó en Sri Lanka. Eh, Recordemos, por ejemplo, además lo hemos hablado nosotros en las reuniones que hemos hecho antes del programa, esa maravillosa, entre comillas, ¿vale? Película de la saga de Misión Imposible, la segunda entrega, Misión Imposible 2, que a mí me parece la peor de la saga prácticamente. Y ahí, por ejemplo, hemos visto cómo en Sevilla, en España, queman los tronos como si estuviesen en las fallas de Valencia. Esto me recuerdo que tuvo, incluso antes de las redes sociales, tuvo bastante polémica, ¿no? Si esto molesta, por ejemplo, en España, yo entiendo que en la India, un país donde esclavizan a los niños, arrancan corazones, tienen que venir los soldados británicos a salvar la papeleta, un héroe americano a volver a salvarla, es claro, yo entiendo que haya molestado aquello, ¿no? Y Y comen claro, sesos de mono y tal, entonces comerse, dan una imagen. es, Es que no hay que olvidar, además, que Indiana Jones, pues claro, es una película mundialmente conocida y ellos eran muy conscientes de que iba a dar una imagen de su país. Quiero decir, no creo que todo el mundo que vea esa película crea que en la India se hacen ese tipo de cosas, pero es muy posible que algunas sí, personas lo crean. Así que cuidado con la imagen que se dan en las películas de algunas cosas, porque hay gente que se lo toma al pie de la letra. sí. Entonces, bueno, quería puntualizar esto, lo puedo Hombre, entender, ¿no? de hecho, la película no la llegaron a estrenar en la India. Hmm, Y en China tuvo censura para dar y vender. Es decir, que imagínate que pese a no rodarla en la India, sabiendo el pifostio en el que se habían metido, porque nadie dice que eso sea mentira, o sea, o verdad, pero se exagera. Al final es una película, pero a esta ujú. gente lo que le interesa es, oye, me estás poniendo a caer de un burro a mi cultura, al hinduismo, eh, a una tribu o como queráis llamarlo, a los Togi,
bueno, que sí, que tienen sus cosas, que eran bárbaros, entre comillas, que, bueno, eran asaltadores, ¿no? Y Sí, demás, que luego lo comentarás. Pero, claro, se eleva a la máxima potencia, es decir, hablamos de ritos satánicos, como aquel que dice, sí, hablamos de sí. beber sangre, hablamos de esa cara oscura, ¿no? El hinduismo tiene reverencia, o sea, tiene como deidades a las vacas, por ejemplo, y si te fijas en el atuendo de Mola Ram, como comentarás después, pues ya luego lo hablamos. Sí, sí, sí. No, es cierto, eso hablaremos después porque el culto Togi, los villanos de esta entrega, existieron. Pero vamos, Sí, sí, ahora hablamos del tema. Pero vamos, sí, quería matizar esto. Entiendo ese enfado y entiendo que sí, no dejasen rodar. O sea, es que. es entendible. Mm, Música de John Williams, como decía. Hay mucha gente a la que cuando le hablo de la música de John Williams me dice, ah, bueno, sí, Indiana Jones, vale. Y yo siempre le pregunto, para tantear, sí, pero ¿cuál de ellas te gusta más? Dice, ¿no es la misma? Digo, no, no es la misma, por supuesto, que no es, está la Rider March, pero por supuesto que no es la misma banda sonora. Y esta banda sonora a mí me gusta especialmente. Lo mismo que he dicho que el guión pues está ahí cogido con pinzas, la banda sonora del Templo Maldito de John Williams, para mí, yo creo que supera incluso a la de la Cruzada, pero es mi gusto. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, de hecho, Oscar, que a ti te encanta, te de es flipas. bastante, es muy poderosa la banda sonora, es muy poderosa, es decir, prescinde de la segunda mitad de la Raiders March, que es el Marion's Theme, como Ujú. es lógico, porque Marion no aparece. Tiene alguna pequeña variación el tema principal, que en este caso es el Indiana Jones Theme, y nada, tiene, o sea, la música que escuchamos cuando están en la cueva, bueno, en la mina y demás, que es totalmente, te envuelve, ¿no? Es eso, es que Sí, solo podría definirla la como del poderosa. rito, la del Sí, rito, la de exacto, en el Mola Ram, momento que del es tan rito. machacona y tan terrorífica. Exacto, y se te mete como si fuera un martillo pilón en la cabeza. Es decir, la he vuelto a ver esta mañana y la tengo en la cabeza. Sí. Es como se te queda grabada a fuego. Y yo creo que sí, es decir, como decías, ¿no, Carol? El guión es lo que es, pero es que la música yo creo que va un pasito más allá respecto a la primera entrega, que ya es, bueno, claro, ¿qué voy a decir? Que es mi Ujú. despertador, la Raiders Match es mi despertador, y no me despierto hasta que se acaba. O sea, que la tengo 5 minutos y pico sonando. Pero aquí tiene temas muy potentes, tiene temas que también que dentro de la oscuridad de la película, pues hacen que sea un poco más liviano, ¿no? O sea, como el tema de Tapón, por ejemplo, que es más así, más alegre, ¿no? Y que tiene cierto toque humorístico, por así decirlo, para ir quitándole un poquito de tensión, porque es que recordemos que esta película, o sea, pasa por ser una de las primeras películas de la historia que es acción constante, que no paran de pasar cosas, en todo el rato, los 117, 118 minutos que dura, pasan cosas todo el rato, es acción, 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 acción. Y es muy complicado musicalizar esto, pero bueno, hablamos de John Williams. Sí, 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 porque la música de John Williams, como le pasa también a Hans Zimmer, está en toda la película, pero en toda la película. Hay veces que los directores con las bandas sonoras pues, la utilizan para momentos puntuales, para darle emoción a distintas escenas o las escenas que ellos creen que deben darle pues una especial relevancia con la música, pero en este caso la música de John Williams está siempre en la película, pero siempre, aunque sea de fondo y con leves acordes. sí. José, A mí me gusta de esta música también que tiene un cierto tono aventurero que no tienen las otras. Porque, por ejemplo, yo creo que la música, el tono general de toda la banda sonora del Arca Perdida te induce a misterio, ¿no? Ese tono de cuando abren el arca, que es como ti, ni, ni, que somos, y la de Indiana Jones y la última cruzada es muy mística, ¿no? Este tono principal de ta, ni, na, ni, pero cuando van con los elefantes, la marcha con los elefantes, yo tararé un poco así, pero es como tin, tin, tiri, titín, titín, titiri, tititi, es súper aventurero, es súper pulp, o sea, creo que es a la vez, le mete todo ese dinamismo
que lo que habéis comentado, la película es acción, acción, acción y acción. Que por cierto, esto también fue una de las cosas que más criticaron, que esta película no tiene misterio. De hecho, es la única de las 5 que no tiene misterio. Aquí empieza ya en faena y todo es pum, 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 acción. En su día fue muy criticado, y además la gente lo notó mucho con respecto al Arca Perdida, que tienes que encontrar objetos arcanos, que hay mapas, que hay distintas localizaciones. Aquí no, aquí es de Shanghái a la India y ¡pam! Y a pelear. Fue bastante criticado también. Bueno, chicos, pasamos a personajes, nuevos personajes que conocemos aquí. Kate Capshaw, que es la actual mujer, la actual mujer de Steven Spielberg, ¿no? La conoció aquí y bueno, hay una anécdota que a mí siempre me hace mucha gracia y es que ella cuenta que Spielberg le enseñó a gritar porque no es fácil gritar en una película. Y ella grita muchísimo en esta película, de hecho es una de las cosas que hacen un poco insoportable al personaje de Willy, lo mucho que grita durante toda la película. Pues no es tan fácil como parece y parece que estuvo bastante tiempo con Spielberg intentando encontrar el tono perfecto del grito que tenía que pegar en cada escena, ¿no? Aquí representa el arquetipo de rubia tonta, ¿no? O de rubia, más aún, rubia tonta florero que vemos en algunas películas de los años, tristemente, de los años 30 y 40 y también en las películas de James Bond, las primeras películas sobre todo de James Bond, ¿no? Chicos, ¿qué tal? Bueno, de hecho, o sea, han comentado que lo que querían después de Marion en la primera era que cada entrega tuviera una, como Bond tenía sus chicas Bond, pues que hubiera una chica indie, ¿no? Y en este caso, pues querían que fueran lo más alejado posible a- al personaje de Karen Allen, a la Lo inolvidable consiguieron. Marion Ravenwood. Y es que es literal, es que a Marion la adoras y a Willy la acabas, o sea, hubieras querido que cuando se tiran del avión con la balsa le hubiera pasado algo. Literalmente. Es decir, buscando, mira, esto de que hablabas de que la enseñaron a gritar porque no sabía, es decir, ojalá Mm. no hubiera aprendido. Ya, Porque grita como grita 71 veces a lo largo de la película, que sale como curiosidad en IMDb. Es decir, alguien se ha parado a contar las veces que grita Kate Capshaw, Willy, en la película. Así que mi reverencia absoluta por esta persona, porque tuvo trabajo. Tuvo trabajo. O claro, sea, y sale además se a un supone, grito cada minuto y medio, ¿eh? Es decir, que claro, son está muchos, ¿eh? 71 veces acabas de decir, ¿no? Sí. Pues esta 71 veces gritaba bien. Imagínate si no llega Spielberg a decirle, oye, hazlo así o asá, ¿no? En lo que nos hubiéramos metido en los oídos. La verdad es que se hace bastante insoportable el personaje de Willy, pero yo Sí. con el tiempo le he ido cogiendo cariño, también te digo. Sí, la verdad es que sí. No es Marion, no es la femme fatal que aparece luego en la última cruzada, pero a mí me gusta. Me gusta Willy porque creo que la he odiado durante mucho tiempo y ahora he empezado a reconciliarme de nuevo o sea, a reconciliarme con ella. José. El personaje de Willy, yo le tengo mucho cariño, porque le tengo mucho cariño a la película en todos sus aspectos, le tengo muchísimo cariño. Ya os digo, había dicho en la intro, fue la primera que vi. Creo que posiblemente sea la película más mítica en conjunto de Indiana Jones, tal vez, eso podríamos discutirlo más tarde y tal, pero quitando el cariño que le tengo a Willy, que por cierto le pusieron Willy por el nombre, aquí todo va de nombres de perro, ¿vale? Le pusieron Willy porque Willy era el perro de Spielberg, así como Indiana era el perro de George Lucas, ¿no? Pues Willy, claro, la comparas con Marion, que era una tía que le pegaba a los nazis, que cogía la metralleta, que se metía, tenía su propio bar, que ganaba a los vecinos en un duelo de chupitos. Claro, o sea, realmente Willy es gritar, gritar, gritar. Hay que decir también además, a Kate Capshaw no le gustó el papel, después de todo. No, o sea, ella no le convencía, pensaba que daba mucha más capacidad de sus dotes actorales que este personaje, y bueno, vino ya con polémica desde el principio. Y claro, y realmente sí, comparado con Seguramente. Mario, pierde Y además totalmente. dejó de hacer cine muy pronto. Muy pronto. Hizo la década de los 80, luego ya hizo cositas muy puntuales.
Sí, en los 90 y Sí. luego ya prácticamente desapareció. Salió, en sí. los 80 salió en Black Rain de Ridley Scott, en los 90 en Causa Justa, y poquito más, ¿no? De hecho, se retiró de la actuación, es decir, tiene, bueno, tuvo una hija antes de casarse, como de hacer esta película, de casarse con Spielberg, que después Spielberg adoptó y después adoptaron 6 más y se dedicó sobre todo a la familia. Ujú. Pero bueno, una carrera corta que dentro de lo que cabe, es decir, teniendo en cuenta que ella odiaba al personaje, porque tal cual lo pintan, si tanto lo odias, lo borda. Es decir, lo borda. Mm. Eso es ser buena actriz. Es decir, que digas, mira, sé lo que va a pasar, yo lo odio y si lo odio yo, seguramente lo odiarán los demás. Y lo borda, porque es que lo borda. O sea, al final sientes el asco que siente ella, sientes la aversión por todo que siente ella. Gritar a lo mejor no, porque a mí no me gusta gritar. Y nada, pero y es un poco molesto, pero dejando de lado lo de los gritos, es decir, te sientes identificado con ella, porque es una aventura que ella no ha buscado, se ve obligada a estar allí y es normal tener la actitud que el personaje tiene, porque al final estará mejor o menos bien escrito, pero oye, hace con lo que tiene, con el material que hay, oye, para mí lo borda. Y aún así Sí, es eso, como decíais vosotros, yo le he cogido cariño al personaje. Al principio genera dices, joder, mucha... ¿cómo grita? Sí. ¿Cómo grita esta mujer? Y no cómo, sino por qué. Porque es Ujú. que son muchas las preguntas. Es lo que digo, se hace odiosa, pero una vez conoces el trasfondo de, oye, pues ella no quería que el personaje fuera así, pero se lo tuvo que comer con patatas, y ver cómo sale airosa del reto, oye, chapo. Es decir, más cariño te hace Genera, cogerle al claro, personaje. genera mucha empatía y le coges mucho cariño, porque además es lo que tú dices, se ve envuelta en toda esta aventura, no quiere estar ahí y aparte la tratan mal. El primero que la trata mal es Indiana, ¿no? Se ríen de ella, en fin. Entonces, al final empatizas y le coges mucho cariño al personaje. Bueno, y pasamos a Tapón, ¿no? A Ke Huy Quan. Ahí, tapón, Que es un tapón, poco el tapón. mismo personaje, bueno, el mismo arquetipo, perdón, que hace en los Goonies. Hay que recordar que en el fondo es un niño actuando, o sea, no es otra cosa. Por eso nos parece tan parecido en los Goonies que aquí haciendo de tapón. Y luego no deja de trabajar nunca. Luego ya eh, hablaremos más tarde. Últimamente se ha hecho hiper famoso de nuevo, ha vuelto a la palestra por otras cosas, pero después de estos dos papeles sigue trabajando detrás de las cámaras, ¿no? A veces como coreógrafo, perdón, de escenas de acción, de dobles, de ayudante de dirección, de todo esto, ¿no? Nunca ha dejado de trabajar en el cine, en realidad. Sí, es tal cual. Hay que tener en cuenta que Hui Kwan llega al papel, pues estaban haciendo un casting, le hicieron un casting a 6.000 niños por escuelas y demás, y él acompaña a su hermano. Con lo Oye, que cual, esto lo he leído yo también siempre y me ha hecho sí, mucha gracia porque siempre está esta leyenda de no, yo fui al casting pero acompañando a un primo, a un hermano, a un no sé qué, y en está este caso es documentado. real, Es que en está este caso es documentado, real. por eso lo comento. Y claro, y el director de casting, que imagino que fue Mike Fenton, pues lo vio, que le estaba dando indicaciones él a su hermano, y dijo, pero si lo tenemos aquí. Sí, sí. Hay que decir también que Hui Kwan no hablaba inglés. Ujú. Y todo lo que repetía era bueno, el señor, bueno, el viejo de la tribu que se encuentran, que era todo fonética, porque no hablaban inglés. Es decir, y al año siguiente, que rueda los Goonies, pues tiene algo más de conocimiento. Y yo creo que en los Goonies, pues se ríe un poco de eso, ¿no? La forma de hablar y demás. Pero centrándonos aquí, yo a Tapón lo veo como un mini indie, porque al final a mí lo de la partida de cartas en la que los dos hacen trampas, pero él es el primero que hace trampas, pero le echa en cara a Indy, que es el que está haciendo trampas, y que le pague, y que le pague, y que le pague, me proporciona un momento de felicidad en plan de, tío, la inocencia al final te la tienes que
te la tienes que sacar de encima y eso es una forma, acompañar a Indy es una forma de crecer, ¿no? Es decir, y cuando le explica Indy a Willy cómo lo ha conocido y tal, que se pensaba que bueno, no lo ha raptado, no, lo conocí porque me había metido la mano en el bolsillo y ya pues se convirtió en mi sombra. Pues bienvenido, porque a lo mejor este tipo Tapón, por raro que parezca, no es repelente en ningún momento, que es lo que suele pasar con la práctica totalidad de los niños en el cine, que los primeros 10 minutos los soportas, pero a partir del minuto 10 y 15 segundos dices, joder con el niño o con la niña. En este caso, Sí. literalmente, en este caso no. En este caso no, acompaña la acción, es decir, es un alivio cómico que también o sea, nos alegramos de que lo haya, porque hablando de esta oscuridad de la película, es como ese momento de pausa entre tanta tormenta, ¿no? Y a mí, pues, me funciona como un tiro. O sea, me parece uno de los grandísimos aciertos de la película. Y tiene muchísima personalidad este niño que Sí. vemos aquí. José. Fijaos, un apunte, lo de los niños, lo difícil que es que un niño no salga repelente o que te saque de quicio. Estaba pensando ahora mismo en el regreso de la momia 2. El niño de la momia 2. A mí no me cae No, tan mal el niño de la momia uy, 2, ¿eh? pues En serio. yo lo mandaba con el culto Togi, ¿vale? Al niño de Tú verdad, es que dejabas que se lo comieran a la momia, sí, ¿no? sí, es como, de verdad, por favor, y creo, fue una de las cosas más criticadas de la segunda parte de La Momia, ¿no? Y hablando de eso, de cine de aventura, ¿no? Emparentado con Indiana Jones, y ves aquí a Tapón y es que te funciona perfectamente. Aquí hay una curiosidad también que yo quería comentar. Eh, la parte de la partida de cartas, eso fue el test que le hicieron a los dos actores, a Harrison Ford y a Ke Huy Quan, para decidirse, ¿no? Para ver si contrataban a Kejo y Kwan, ¿no? Y salió tan bien y tenía tanta química que decidieron meterlo en la película, ¿no? Es que Es esa es la puñetera clave. Es la química tan brutal la que química. tiene Harrison Ford con Sí, este actor, con Ke Huy Quan. Es sí. maravillosa. De hecho, yo me emocioné mucho cuando le dan el Oscar en 2023 por toda la vez en todas partes. Cuando hicieron este montaje tan bonito de Harrison Ford abrazándole en el escenario cuando le da el Oscar y este montaje que vemos en esta película, este fotograma de Indiana abrazando al niño, ¿no? A Tapón. Claro, es que tú ves, Eh, ves la entrega de los Oscars, es que se prestaba totalmente a ello. De hecho, Harrison Ford bueno, y entrega el espérate, Oscar a mejor. y a los Entrega, norteamericanos se le iba a escapar la oportunidad de hacer esto. Es que lo entrega, tienen todo entrega, milimetrado. entrega el Oscar a mejor película a Harrison Ford. Y lo primero que hace cuando sube todo el cast y toda la crew ahí arriba, como se suele hacer en los últimos años, ¿no? Lo primero que hace es darle un abrazo a Ke Huy Quan. Mm. Ese momento, o sea, te rompes por dentro. ¿Por qué? Piensas, ostras, este tío acaba de ganar un Oscar. Luego ves al año siguiente Indiana Jones y el Dial del Destino, que por desgracia no pude comentarla con vosotros, y me parece una oportunidad perdida tan grande, pero tan grande. Es decir, no hablamos de poner a Ke Huy Quan de coprotagonista o haciendo el papel de Phoebe Waller-Bridge. No, Que hablamos de aparezca, simplemente que que aparezca. aparezca en el Nueva York mientras están haciendo el desfile y que se lo cruce y que diga, y esa película para mí hubiera ganado enteros. O que se cruce con Willy también en cualquier otro sitio, que da igual, pero parece que en esa película, dentro del canon de la saga, parece que James Mangold en este momento y los guionistas del Dial del Destino se lo hayan querido quitar de Ujú. encima. Es decir, desaprovechaste el momento de máxima popularidad de Ke Huy Quan Sí. ¿en Sí. base a qué? Es decir, ¿en base a qué ves, es decir, el discurso de los Globos de Oro, los discursos de los Independent Spirit Awards? Salía todo relacionado con Spielberg, con Harrison Ford. Tío, ¿lo tienes allí? Lo tienes, solo tienes que llamar y decir, oye, ¿te puedes pasar por el set 10 minutos? Y el tío en 3 minutos te ha rodado lo que tenía que rodar. Y ya Sí. está. Y eso es pensar muy poco con la cabeza, Sí, yo literalmente. no sé Porque a por mí qué me ocurrió. pareció, en mayúsculas, una oportunidad
perdida. Sí, No no sé desaprovechada, por sino qué, perdida. perdida, no sé por qué ocurrió esto, pero sí, se perdió una oportunidad. ¿Sí ibas a decir algo, Y, José? sí, ¿no? Y que además volvía Marion, volvía Salah. O sea, es que yo tampoco entendí, no entendí jamás esto, ¿no? Porque eso habría, o en el desfile, o incluso al final, Mm, cuando llega, bueno, ha pasado ya un año del Dial del Destino, podemos hablar incluso que Tapón le trajese a Marion. Eso habría sido un temazo, un momentazo inolvidable. No sé cómo no lo hicieron. Es que es, y ya, además, Oye, José, ¿quedamos para rodar un final alternativo o qué? sí, sí, hay que hacerlo también. El que nos... sí, sí, totalmente. Y es que no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Y una puntualización de Tapón, que es que quería comentarlo también. Short Round, el nombre original también es un nombre de perro, ¿vale? Aquí todo va de nombres de perro. Era el perro de los guionistas, de William Huick y de Gloria Katz. O sea, aquí todo va de Que ya, nombres de perro. Y de que ya habían gatos trabajado también, que no que sé ya si habían Marion... trabajado, que ya habían trabajado con Lucas, que es a los que Ah, recurre Lucas cuando sale del proyecto Lawrence Kasdan, que se fue a rodar su ópera prima, Reencuentro. ¿No, Sí, ópera prima? No, creo que no. Bueno, es igual. Seguramente me equivoqué porque hablo de memoria. Que habían escrito el guión con Lucas de American Graffiti, 10 ujú. sí. años antes, 11 Y años otra antes. cosa, y otra cosa también de ellos eran coleccionistas de arte indio. Entonces eso sirvió también mucho. O sea, ellos conocían bien la India, que después hicieron de la India lo que Claro, y hicieron, ¿vale? después la India dijo, Esto, aquí no vais a rodar. sí, 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 es como de. O sea, fue una cosa, es que es una cosa extraña que a mí me hace mucha En gracia, su ¿vale? cabeza funcionaba Sí, espectacular. sí, sonaba Claro. espectacular. Pero ellos, de verdad, o sea, lo he leído, ellos eran coleccionistas de arte de la India. ¿Vale? Pues muy bien, pues a Sri Lanka. Ya está. O sea Esto. que el conocimiento que teníais de la India. Bueno, Sí. José, tenemos aquí a Mola Ram, a este villano interpretado por Amrish Puri. Tú sí querías hablar de él, porque yo te he oído decir a ti muchas veces que es el villano que más te gusta de Indiana Jones, ¿no? ¿Te parece el Sí, más malvado? y sí, y ni no solamente pienso que sea el villano que más me gusta, pienso que realmente es el villano más redondo y hasta famoso de toda la saga de Indiana Jones, pero es que lo digo hasta incluyendo los videojuegos o los cómics. A ver, me explico. El villano común, o sea, villano a nivel grande, los villanos en plural más famosos, evidentemente, son los nazis. O sea, eso están, aparte de en 3 de las 5 películas, están también en muchísimos videojuegos, están en los cómics, en las novelas, pero aquí, por ejemplo, fijaos en lo que en las películas, yo creo que los villanos más perfectos son precisamente los de Indiana Jones y el Templo Maldito y la de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que son precisamente las dos únicas películas donde los malos no son nazis. Porque esto ya llegaremos a la cuarta. A mí Irina Spalko, esa Kate Blanchett, me parece una villana estremecedora y genial. Incluso gente que no le gusta la película me dice, no, no, ahí te doy la razón, es muy buena como villana. Pero el No sé si Molarram, está mejor interpretada que escrita, ¿eh? Porque yo creo sí, que es que está también. muy bien interpretada. Claro, es que Kate Blanchett, Mejora el material de base. Es decir, que sí, porque Kate sí, Blanchett es Kate Blanchett. Quiero decir, sí, Sí, que te lee la lista de la compra y la nominan al Oscar. O sea, sí, sí, sí. sí, sí. mejora todo el material de base siempre. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y en el caso de Molarran, yo creo que es junto con ella el mejor villano de la saga. Incluso creo que es el más señero, ¿no? La palabra Kalimá, Shaktite, todo esto, que esto es súper mítico, ¿no? Y Molarran, hago una pequeña introducción porque también quería hablar a lo que era el culto Togi. El culto Togi existió, ¿vale? Como hemos comentado antes. El culto Togi, bueno, han sido villanos en esta película. A mí me parece que otorgan bastante frescura, porque a mí es verdad que a mí, incluso en lo que es el canon total de Indiana Jones, a mí a veces tanto nazi me cansa, o sea, porque es que incluso en los videojuegos están los nazis otra vez, en Indiana Jones y el Dial del Destino tenemos nostálgicos de los nazis otra vez, y entonces el culto Togi me parece pues un soplo de aire fresco y es un malo muy pulpero, una secta religiosa malévola, ¿no? El culto Togi hay que decir que existió, ¿vale? Le llamaban, existió en la India, le llamaban los estranguladores y está datada como la primera mafia del mundo de la historia. Empezaron en la Edad Media y se dedicaban a asaltar a viajeros y los mataban, ¿vale? En la década de 1830 el Imperio Británico se dedicó a perseguirlos y acabó exterminándolos finalmente, ¿no? Pero el culto Togi existió, ¿no? Y Molarram, pues bueno, creo que es un villano que comparado con otros destaca mucho porque primero tiene mucho carisma, segundo, su vestimenta con su casco,
de Cuerno es extremadamente mítica, es inolvidable. Tercero, es un villano como la propia película, es posiblemente el villano más violento y más oscuro de todos, ¿no? Y mirad que, por ejemplo, Belloc o Donovan no son angelitos, ¿vale? Pero es que este da muchísimo miedo. Y este villano es un villano que va a estar mucho más presente todo el rato en la película, ¿no? Va a estar, como la película se dedica a la acción, porque, por ejemplo, Belloc o Donovan, de En busca del arca perdida y de Indiana Jones y la última cruzada, aparecen al principio, desaparecen, vuelven en algún momento, ¿no? Pero no, Molarran va a estar, desde que prácticamente lo vemos en la escena del sacrificio, va a estar ahí. Y además, él y Indy se enfrentan muy pronto. Y él y Indy aquí además tienen un combate físico, que eso no lo tienen ni con Belloc ni con Donovan. Sí lo tendrías con Irina Spalko. Y bueno, Molarran, Amrish Puri, yo creo que es que lo borda, da verdadero miedo. Él hizo más de 450 películas en Bollywood como villano. Lo hemos visto también en Gandhi, en la película Gandhi, de Richard Attenborough también. Y bueno, yo creo que es que me parece un villanazo totalmente inolvidable, con un carisma genial. Y además también es bastante diferente a todos los villanos. Él no encuentra su perdición en intentar abarcar el poder de un objeto. Aquí hay un combate físico con Indy. Y si ciertamente las piedras Sankara, evidentemente, se rebelan contra su maldad, pero no, aquí hay un combate totalmente físico, se dan ahí de puñetazos en el puente. Y bueno, es que es un villano, es el más diferente de todos, desde su concepción hasta su final, hasta su desarrollo. Y yo Ujú. creo que puede que sea eso, el más mítico. Hace una cosa Molarran que no ocurre en toda la saga y es que convierte, bueno, si ya vemos a un Indiana Jones un poquito más oscuro, ya directamente Molarran lo convierte en malo, ¿no? Al lado En el oscuro, indie lo lleva al malo. lado oscuro. Viniendo de George Lucas, lo lleva al lado oscuro. Sí. Sí, sí. Sí, Vale. totalmente. También tenemos por aquí, no quería que se me pasara, un cameo de Dan Aykroyd, que está aquí, Dan Aykroyd, y cuando yo lo vi digo, ostras, pero si este es el de los cazafantasmas, ¿no? Y entonces Mm. me parece maravilloso, creo que estuvo detrás de Spielberg mucho tiempo y dice, por favor, aunque sean 5 segundos, sácame como sea en Indiana Jones, ¿no? Es que prácticamente, o sea, tienes que agudizar mucho la vista para fijarte. De hecho, a ver, Dan Aykroyd había participado, bueno, había protagonizado 1941 en el año 79, que la rodó Spielberg después de Encuentros en la tercera fase, y con John Belushi, con Lorraine Gary, con Murray Hamilton, que había trabajado en Tiburón también. Y al año siguiente, Spielberg le devolvió el favor por haber protagonizado la película y demás, con un cameo en Granujas a todo ritmo, ¿no? En The Blues Mm. Brothers. Y a partir de ahí, pues, oye, que pues son amigos. Eran amigos y, oye, a ver si me metes en alguna de las siguientes películas. Oye, que me gustó Indiana Jones, que quiero aquí. Pues es eso, si sabes que sale, sí lo reconoces. Pero si es la primera vez o la segunda que lo ves y no tenías ni puñetera idea, son cosas que molan, que está bien. O sea, que son agradables de ver y enriquecer un poquito más la leyenda, ¿no?, de la película. Con lo cual está muy bien, está bastante bien. Para Sí, quien no lo sepa, es quien acompaña a Indiana Jones, a Willy y a Tapón al avión del Lao Al Che avión. En la huida. exacto, en la huida. sí. Y otra cosa también más que había leído, hay dos misioneros esperando el avión allí en esa escena y son Lucas y Spielberg, que están ahí también, están por ahí, están de fondo, pero son ellos, ¿vale? Que los ves también ahí. Y esto sí que ya hay que fijarse totalmente de parar la imagen, pero que están allí, que quisieron meterse ellos también. Y son Sí, cositas y sí. De son muy hecho, divertidas. yo nunca los he buscado, ¿eh? Había leído que estaban por ahí, pero no los he buscado. No he ido Eh, ahí yo De los he hecho, a, también a buscado, hablan hacer pero scout. también hablan de que por ahí también están Kathleen Kennedy y Frank Marshall también sí, o sea, en la misma escena de la huida en el aeropuerto. Por ahí van, es decir, pero sí que hay que tener un aparato de muy alta calidad para poder ver hasta las espinillas para verles, porque es sí, muy complicado, ¿eh? sí, 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 es complicado. Vale, chicos, pasamos a historia. Vamos a contar.
un poco las escenas que más nos han gustado de esta peli, ¿no? Empezamos con el Club Obi-Wan. Esta tú nos querías contar un poquito, nos querías introducir esta escena, José. A mí me encanta que empezamos ya con un musical y seguidamente con un James Bond. José. Sí, bueno, aquí ya hay, claro, esta película lo hemos comentado ya y lo comentamos cuando hablamos en el programa de Busca la Arca Perdida, está hecha de retazos y de lo que se quedó sin meter en el Arca Perdida, ¿no? En la primera. Esto, el bar de Shanghái, esto estaba ya en la lluvia de ideas de En Busca de la Arca Perdida. Vamos a ver a Tapón. Tapón también estaba allí, que Tapón iba a ser en un principio uno de los hijos de Salah, que como en Busca de la Arca Perdida ya había un montón de personajes, dijeron, mira, esto no nos cabe, lo meteremos en otra. Y también vamos a ver a James Bond, iba a decir, vamos a ver a Indiana Jones vestido de traje a los James Bond, que esto era uno de los sueños de Spielberg, que es que él era muy fan de James Bond, como Lucas también, como toda su generación. Y oye, también digo una cosa, Harrison Ford vestido de James Bond, oye, da el pego, ¿eh? A lo mejor habría sido un James Bond Podría haber carismático. sido un estupendo James Bond, sí. Sí, sí, y entonces, bueno, lo tenemos ahí, ¿no? Empieza todo con un musical en la tradición del pulp que había comentado antes, ¿no? Estamos en una historia que de repente estamos ya en faena, paz, y ya nos quiere atrapar, ¿no? Y aquí tenemos un villano secundario que a mí me encanta, que es la Oche, que Mm. es un completo, también volviendo al pulp, es un completo Fumanchu, o sea, una especie de Fumanchu. Esto ha tenido también mucha polémica por el típico, era muy típico en la época, el villano oriental malévolo, ver a los orientales como personas, esos retorcidas, Sí, crueles, o ¿no? incluso como gángster, sí. Como gángster, ¿no? Un gángster de Shanghái, ¿no? Esto tuvo también tuvo su crítica, ¿no? La película es que no vea, es que tuvo crítica, le dieron palos por todas partes, ¿no? Y bueno, a mí este villano me encanta, no lo vamos a ver mucho más, y también me recuerda mucho, aparte de un Fumanchu, creo que lo comentamos también en el anterior programa, En Busca del Arca Perdida, una de las influencias de Indiana Jones fue los cómics de las aventuras de Tintín. Hay varios villanos de Tintín, por ejemplo, uno, Mitsuhirato, que es el del loto azul, o el principal villano de Tintín, que se llama Rastapopoulos, es totalmente la Oche. O sea, o sea, tú ves aquí Repítelo otra vez, por favor. Rastapopoulos, es griego. Es un, es Me un, quito el fedora. sí, No soy capaz de decirlo, sí, tío. sí, es Rastapopoulos, es el villano principal de Tintín. Es un magnate griego, malévolo, muy del rollo la Oche, solo que no es oriental, ¿no? Es griego. Y bueno, yo veo aquí este villano de Tintín, esta escena, y a mí me parece fascinante cómo todo empieza en un musical, cómo todo se va de madre, acaba Indiana Jones corriendo detrás del rondón ese, acaba el diamante tirado en el montón de hielo, que es, por favor, qué angustia, ¿vale? Ahí tiene que coger un antídoto contra el veneno, y acaban saltando del pub, bueno, el pub se llama el Club Obi-Wan. O sea, acaban saltando del Club Obi-Wan y acaban cayendo por los toldos a un coche donde ya les espera Tapón, que está allí. Y bueno, todo esto es puro pulp. Esto es de auténtico. O sea, esto es locura. Es que es una maravilla. El número musical, por cierto, de la canción está cantada en mandarín, creo. Sí, Que me parece sí, Anything me parece. Goes. Goes. sí, De Cole Porter, es una adaptación de Cole Porter. Me parece sí, alucinante Que cómo es pasamos. como dice José, te agarra. Es decir, porque dices, hostia, Spielberg rodando una escena musical. Claro, y Que todo el aparte que es una mundo, maravilla. a partir de esta escena, todo el mundo decía, ojalá Spielberg algún día haga un musical, dirija un musical. Bueno, ahí tenemos West Side Story, que me parece mucho mejor que la peli original, por decirlo así, de los Te 60. quiero mucho, Carol. Sí, 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 es Por mucho fin se mejor, dice grabado, que quede documentado. Que no quede todo es en mucho letras mejor. escritas en Twitter. Que quede documentado. Sí, audiencia, por favor. Tener en cuenta que una se rodó en los 60 y la otra se rodó en el año 2020, en plena pandemia. Que sí, que me gusta más y punto, que lo hemos dicho antes, que no tengo que dar explicaciones. Me gusta más. West Side Story de Spielberg es muchísimo mejor que la de Robert Wise.
Claro, y ya es está. más, los amantes del musical pues se tenían que conformar con la obra de Broadway, porque la película de los años 60, de principios de los 60, yo lo siento mucho, pero no capta el espíritu de lo que es West Side Story. Y aquí está Spielberg cuando lo hace, que capta totalmente el espíritu de la obra, y luego es muchísimo mejor película, pero de largo. Eh, Estaba yo hablando del número musical, que es Sí, maravilloso, que está sí. cantado en mandarín, y me parece maravilloso cómo se pasa de un número musical de repente a un James Bond, como decía, y vemos a un indie oscuro. O sea, no nos esperamos este Indiana Jones. Hay un momento en el que apuñala a uno de los que están con el gángster, como que le pega casi un bofetón a una camarera, le tira todo lo que tenía. No, casi no, Eh, casi no. Le pega, si le le pega. pega, Se le gira da, y le pega un puñetazo, literalmente. le endiña. Y bueno, pues vemos a un Indiana Jones como muy oscuro y muy desatado, ¿no? Y es como me lo han cambiado. ¿Qué ha pasado con el indie que yo he visto en el arca? ¿Esto qué es? Y bueno, me parece increíble cómo va. No te deja respiro Spielberg en ningún momento en esa parte. Y es que luego se sucede otra, que ya la hablaremos, que es la huida. Y entonces es como, es lo que decíamos antes, como que no te deja ni tiempo para reaccionar, pero es esto que tiene Spielberg de que lo estás disfrutando todo el rato, aunque no te deje tiempo de respirar. Sí, que te da Oscar igual. está... Es decir, Un, y te da igual lo que te dé, porque entras de cabeza. Sí, O sí, de sea, ahora cabeza. seguiremos hablando, ahora hablaremos de la huida y demás, de que lo compararemos con la escena de la nevera de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, pero es que yo lo compro, lo compro, lo compro. Es decir, es la que menos me gusta de la trilogía original, pero lo compro absolutamente todo, porque te mantiene esas casi 2 horas de película así, Mm. disfrutando y disfrutando y mirando la tele y decir que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, por mucho que sea muy oscura, por mucho que tenga problemas de guión, no te deja despegarte de lo que estás viendo. Es Cuando se decir, cae el diamante y no lo encuentran y están arrastrándose por el suelo, si es que eso es maravilloso. sí, y hay un montón de detalles, es decir, es que no. Y aparte que hay una parte de esta escena, como decía José, la parte del gong gigante está reciclada de la parte descartada de En busca del arca perdida, con lo cual ya tenían la escena de inicio, la tenían hecha ya. Es decir, Ujú. le faltaba prácticamente el storyboard y a rodar. Es decir, no sí, nada más, lo tenían todo hecho. sí. Yo aquí una sola pega, ¿vale? Que es Willy, aquí. No, Willy, no, no, no. Es pobrecita, Juhan. pobrecita. La pega una que voy a poner es Juhan. Juhan es el amigo de Indy que está con él, que ha ido allí a la misión con él y con Tapón, que se lo Sí. cargan y a todo el mundo se le olvida. Porque es que Y ni al primero siquiera. indie. Bueno, Indy por lo menos lo coge y le Sí, dice, exacto. y Lo Juhan coge, Sí, sí. lo coge y pero le dice, pero es que pasa una cosa, es que pero es Tapón, como un totalmente, bueno, no totalmente, pero un poco indolente de venga, que tenemos que sí, hacer otra sí, cosa. Y se yo, queda, bueno, pues te dejo Yo aquí, ¿no? creo que evidentemente si ha muerto tu amigo tienes que escapar porque si no te van a matar a ti, ¿no? Pero es que lo peor de esto es que Tapón, que va con ellos, Tapón ni siquiera pregunta, oye, ¿dónde está Juhan? No, están aquí de broma y de Sí, cachondeo. lo primero que le dice es, este no es momento de hacer estas cosas, ¿no? Que Sí, le sí, dice, es Claro, no que, le pregunta dónde está el colega. Es y decir, además fíjate la maestría de cómo lo hace Spielberg, que ya te das cuenta de que Tapón lleva mucho tiempo con Indy, con que Indy. no es la primera vez Pero, que... sí, pero pasa otra cosa, Juhan lleva mucho tiempo con Indy también. Dice, no Mm. podremos vivir esta aventura, John, parto al más allá, no sé. Y es como que os ha dado, a Indy a Tapón, que os ha dado igual vuestro amigo. Estas son, es que yo no quiero machacar a Lucas todo el rato, ¿vale? Pero es que los guiones de Lucas a veces, hijo mío, o sea, que se han cargado a un amigo de los dos protagonistas, que les da igual, por favor. Pero bueno, quitando esto, la escena es maravillosa. Es que quería poner la puntita, pero creo que esto es que no está bien. Lo que quería comer, además desde pequeño me rayaba, que se le ha vuelto amigo, que le da igual, por favor. O sea, bueno, ya está. Es que va Quería todo muy, decir, muy deprisa, demasiado deprisa, pero es verdad que lo estás disfrutando todo el rato. Bueno, chicos, esta parte y la parte también de la huida, ¿no? ¿Qué os parece esta parte? maravillosa. hombre, pues sí, sí, maravillosa. Es decir, piensas que Indy acaba saliendo con la suya y es totalmente al revés.
porque le dice, bueno, que ya nos veremos, tal, no sé qué, o esta vez no, Lao Che, y cierra la puerta y es un avión de Lao Che, y ya se sabe, pues, lo que pasa entre medias, entre el choque del avión que se tiran con la balsa y lo que pasa dentro, que también es bastante costumbrista, ¿no? Es decir, bueno, nos tenemos que... Willy no soporta estar ahí, como no soporta estar en ningún sitio a lo largo de la película, a excepción de en el Club Obi-Wan, donde canta y baila y, vamos, que está en su salsa. Y Tapón es el que, bueno, está allí porque está Indy. E Indy lo que hace es estar hasta las narices de Willy porque le toca mucho la moral que no pare de quejarse. Con lo cual es como... es de este costumbrismo, ¿no? Que a veces vemos en Spielberg, ¿no? Que hay unos roles marcados. Y aquí, pues, es otra de las partes positivas de la película. Que esta interacción entre esta dinámica entre los personajes en ese espacio cerrado que después se abre, me parece otro de los aciertos. Es decir, Sí. estará mejor o peor escrito, pero la dinámica entre los personajes, entre los tres personajes principales, es muy, 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 muy buena. A mí me Sí. gusta mucho de esta parte, en la parte de la huida del avión, que de repente se quedan sin piloto, no hay nadie pilotando y claro, despiertan a Indy y Willy le dice, ¿sabes pilotar esto? E Indiana dice, yo no. Dice, ¿y tú? Y la pobre se le queda una cara como de, yo tampoco. Claro, solo Eh, faltaba que Willy se girara y le preguntara a Tapón si sabía, porque como dice, es un niño el que está conduciendo un coche, es decir, a lo mejor sabe pilotar aviones, ¿sabes? Es decir, hubiera sido ya de Sí. rizar el sí, rizo. Por aunque es cierto, Willy muy por cierto, insoportable, es verdad que tienen mucha química ella e Indy, ¿no? Ya lo veremos además en la escena del flirteo. Sí, sí. José. Por cierto, esta escena, la del avión, también es un descarte de En busca del arca perdida, que iba a Ujú. estar también. Y bueno, yo quería comentar lo que ya lo ha dicho también Oscar y tal, ¿no? El tema de la famosa nevera de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Que dicen, no, es que no es realista y no tiene que ver nada con la saga de Indiana Jones ni con el lore. Vamos a ver, señoras y señores, eso es puro indie, ¿vale? Y aquí vamos a recordar, a mí la calavera de cristal, lo dije en el otro programa, no me parece tan mítica como las otras, creo que es bastante floja, sobre todo para haber llegado 20 años después, yo esperaba algo más que una aventurita, por mucho que Mario envuelva y tal, pero a mí me parece puro lore y me parece puro indie, me parece muy divertida, ¿no? Y lo de la nevera, vamos a ver, señoras y señores, que estamos en el avión, que nos vamos a tirar en una lancha que se va abriendo en el aire, que vamos a ir surfeando primero por nieve y después por piedra y a través de un bosque, ¿vale? La lancha no se va a pinchar en ningún momento, ¿vale? Y ¿No? entonces el problema es que años después se mete para escapar de una explosión nuclear, se mete en una nevera. Vamos a ver. No, ya está, quería decirlo. No sé, y aquí De yo creo que hecho, Indiana Jones y el Templo Maldito es la que tiene más, Es digamos, más Indiana Jones. fantasmadas. Es pura fantasía. Sí, sí, No sí. puedes verla con un filtro de esto. Esto no pasaría en la realidad. Pues claro que no, es una película y además Claro, es Indiana Jones. y claro. de hecho hay un programa que se llama Cazadores de Mitos, que se dedican a, bueno, al tema de las películas y demás, y se ve que intentaron, bueno, intentar tirar una balsa de estas con un muñeco dentro, y es que no hubieran sobrevivido, pero es que eso ya lo sabemos todos. Sí, no Es hace que falta eso ya que lo hagan el sabemos, es decir, experimento. exacto, no hace falta que hagas el experimento porque ya sabes, como decía José, que pasan por, bueno, caen de la altura que caen en nieve, van por piedra, caen por un precipicio de vete a saber cuántos metros, caen en el agua y no les pasa absolutamente nada. Después están como muy tranquilos, Willy tumba la Bartola con las piernas hacia arriba, Indy así, que es cuando ve al viejo de la tribu, y Ujú. como si no hubiera pasado nada. Pero yo, como fan de la saga, y vosotros, como fans de la saga, lo compráis. Porque Sí, estas cosas no se tienen que mirar desde la perspectiva crítica, sino de lo que te hacen sentir en el momento. Es pura aventura. Tú lo has dicho, bueno, lo decimos siempre respecto a Indie. Es pura aventura. Y gustará más o gustará menos. A mí, por ejemplo, el Dial del Destino no me gusta, pero no sirve como excusa como para que no disfrute como No me película de digas indie, eso, porque Oscar. no pasa nada, no pasa nada. A mí lo que me gusta es el final, no cuando se acaba, sino el final, los últimos 10 minutos y el prólogo, que es una pasada.
Después hay cosas muy salvables, sí, pero menos Es mal que pura no me aven- invitasteis al del Dial del Destino. es pura aventura y pura fantasía. Y lo que tienes que hacer es Sí. entrar y disfrutar de la Y película. Sí, que es insisto, que eso sí, es a lo que iba. Que yo sí, la disfruto, pero porque la contextualizo dentro de lo que es Indiana Jones. Como película no me gustó, porque yo lo hubiera hecho de otra manera. Y ya está. Es decir, es problema mío. Es simplemente eso. Pero yo me la pongo de vez en cuando y aunque no me guste, la veo porque es Indiana Jones. Sí. Ya está. es Que es lo que que debería hacer la gente. Que no pasa Es que es nada. eso, y aparte de ser Indiana Jones, insisto en lo que había comentado, en Indiana Jones y el Templo Maldito es la que reúne más cantidad de fantasmada y suspensión de incredulidad de absolutamente toda la saga. O Lo sea, de es la que... arrancar el corazón Y y yo qué y la sé. vagoneta, la La vagoneta que vamos a ver vagoneta, luego, joder, la que, vagoneta. que, que la vagoneta era un descarte también de En busca del arca perdida. La vagoneta, bueno, ahora no vamos a la vagoneta, El ¿vale? final, sí. Sí. Pero no Ahora creo que lo vamos y de... cómo se rodó, además, que es curioso cómo se rodó Sí, esa escena. sí. Vamos a la cena, que es la segunda que hemos elegido, para contextualizar un poco, aunque ya todo el mundo creo que sabe la historia de Indiana Jones y el Templo Maldito. Bueno, pues aparecen en un pueblo y vemos que ha desaparecido, les ha desaparecido a ese pueblo su piedra sagrada que veneraban, y además han desaparecido todos los niños del poblado, de ese poblado, ¿no? Y bueno, ahí vemos a Indiana Jones y a Willy y a Tapón en la cena intentando averiguar qué narices ha pasado, porque todas las pistas les han llevado allí, ¿no? Contadme un poco de qué estamos hablando en esta cena tan peculiar que vemos aquí, porque madre mía, anda que no hay cosas que contar de esta cena. Yo me tapaba los ojos cuando la veía de pequeña. Dios, qué asco, no puedo con esto, no puedo con lo otro. Contadme. Bueno, Pues cuando. Es que es lo que al final es lo que vemos. Como decíamos al principio, pues aquí Lucas y Spielberg pues volcaron absolutamente todo lo que tenían dentro negativo en ese momento y pusieron todo de su parte para que esa cena fuera lo más asqueroso posible. Es Sí. decir, pensaron sopa de ojos, sesos de mono, que si serpientes, que si escorpiones, Serpiente con diablo así. sorpresa. Hostia, Sí, exacto. sorpresa. Sí, un, serpiente con sorpresa. Y nada, por ejemplo, siempre me he quedado siempre con la cara que pone Ke Huy Quan, ¿no? Cuando les saltan, bueno, cuando les salen los ojos a la superficie a la sopa de Willy, que se queda como, en plan, ¿qué coño me estás contando? Sí, joder, qué pasada. O sea, es Que que claro, asco. la pobre Willy dice, viendo lo que hay en el menú, dice, por favor, ¿no me podéis dar algo más sencillo? Una sopita. O sea, traedme una una sopita. sopita, Una una sopita, una sopita. sopita. Sí. Sí, sí. Hay que Pues eso. decir aquí también de la cena que los escarabajos, los insectos estaban hechos de plátano y los sesos de mono eran natillas con salsa de frambuesa. O sea, que aquí era como que realmente eso está hasta bueno, ¿vale? Lo que pasa es que, Sí, claro, yo, probablemente. yo aquí entiendo, aquí quería comentar dos cosas. Uno, volviendo al enfado del gobierno de la India. O sea, yo Sí. entiendo el enfado del gobierno de la India, pero es que se nos ha olvidado otra comida que ha salido previamente. La comida del poblado al que tienen que Del ayudar poblado. es que dice, es su ración de comida para una semana y hay algo negro envuelto en hojas lleno de moscas. Es como, por favor, o sea, con eso tu ración por una semana estaría todo el poblado ya muerto. O sea, es como, por favor, ya, es como, yo creo que ya le metieron tal el turbo, a lo turbio, a lo asqueroso, ya creo que se pasaron, honestamente, Y creo que que se pasaron. de hecho, Willy hace lo que haríamos cualquiera, que es rechazarlo, porque eso te entra por la vista. Sí, Y Indy, pues lo que hace es insistirle porque queda feo. Es claro, de y mala porque, educación rechazar una invitación, una comida, y que le hace ver, bueno, intenta hacerle razonar, en plan, oye, que te están dando algo que no les sobra y que eso, pues que les dura, es su comida, es su ración para una semana. ¿Ves por lo que Y le tenemos que tener cariño a Willy? Si es que lo sí, pasa sí, fatal, pobrecita mía. también. sí, un matiz también, no sé si lo habéis pensado. Aquí, y esto también pienso que es del guión. Aquí Indy, él está un poco más alejado, ¿vale? Pero no es por nada, es Indiana Jones. ¿A qué le tiene miedo Indiana Jones?
a la Las serpiente. Aquí, serpientes. cuando le ponen por delante la serpiente por sorpresa, Indy tendría que haber metido un bote que es que se estrellaba de cabeza contra el techo. Yo no sé, sobre todo porque la abres y hay serpientes vivas dentro, ¿vale? O sea, aquí Indy tendría que haber salido en medio de la conversación, tendría que haber salido corriendo y si no, por lo menos tendría que haberle atenazado el cuello y no sé cómo no han caído, porque es que esto es básico, le tiene miedo a la serpiente. Es como si estamos viendo una película de Superman y en el menú hay kriptonita. Vamos a ver, o sea, es que no sé cómo se le escapó y quería comentarlo porque me parece otro fallo de guión. No sé, aquí Sí, que no es meterle caña a la película, que amo la película, pero No. precisamente por lo que la amo veo estos fallos. Serpiente con sorpresa a Indiana Jones. Oye, en fin. Bueno, chicos, pasamos de la cena y pasamos al flirteo de Willy y de Indiana. Os decía que quería comentar esta escena, aunque la voy a comentar muy brevemente, porque me parece un homenaje al cine clásico. O sea, me parece muy Historias de Filadelfia, me parece muy Cary Grant. Me gusta mucho cómo se basan en el cine clásico para hacer esto, ¿no? Este juego de puertas que se abren y se cierran, esta tensión sexual no resuelta entre Indy y Willy, y me gusta mucho cómo está rodada. Además, luego, seguidamente, viene, es que no nos dejan descansar en ningún momento, ni siquiera en el momento del flirteo que dices tú, bueno, un pequeño oasis. Enseguida atacan a Indy también, y bueno, vemos después esta trampa de la que vamos a hablar también, que viene un poquito después y no nos dejan descansar. Pero este oasis está muy bien rodado y me gusta cómo lo interpreta Harrison Ford, sobre todo. Me gusta la química que hay entre ellos dos y cómo interpreta a este galán clásico, ¿no? Del cine clásico. ¿Os gustó esta escena, chicos? Sí, porque tiene estas reminiscencias, ¿no? A cine clásico, a esas screwball comedy interpretadas por Katharine Hepburn y Cary Grant, por ejemplo, La fiera de mi niña, Historias de Filadelfia. Tiene este intercambio de frases, ¿no? Lapidarias todas, pero con una tensión sensual no resuelta, como bien has dicho. En plan, son intercambios que a simple vista pueden parecer una tontería, pero tienen todo el sentido del Ujú. mundo. Es decir, que es una pasión desmedida controlada. Es la forma que tienen en ese momento de exteriorizar esa pasión, porque en otra película, bajo el prisma de otro director, seguramente esto directamente nos lo saltamos y vamos al morreo padre y nos tiramos en la cama. Aquí, Ujú. en la esencia del personaje, eso, ¿ves? Es otro de los aciertos. En este caso, Indy es prácticamente más indie que nunca. Es un Ujú. sinvergüenza adorable en el que, bueno, dices, a ver qué narices le va a soltar, porque están los dos muy Sí, cerca. Y llega un momento que ella le dice una cosa y él pues se pasa de sobrado, porque es el puñetero Indiana Jones, sí. y Es le que es un dice, juego de voluntades, Oscar, entre los sí, dos. exacto. Sí, pero que me refiero que es a ver quién puede más, es este intercambio, pero llega un momento que Willy dice, vale, hasta aquí. Es decir, tú me Mm. has dicho que te lo diré por la mañana y ella dice, espera, que aquí mando yo. Es decir, tú te vas a ir por la mañana o vas a decir por la mañana si a mí me da la gana. Que se Eso muere es. de ganas, porque se muere de ganas. Pero esa tensión y ese intercambio dialéctico es otro de los grandes aciertos de la película. No tiene Mm. demasiados, pero estos momentos de inspiración también hay que reconocerlos. Así ¿Sabes a que qué me recuerda mucho? Voy un poquito más adelante, perdón, a la serie Luz de Luna. A la serie Luz de Luna, a Bruce Willis y a Sybil Shepherd. Esa tensión sexual, esos diálogos que tenían entre ellos también. José. A mí esto me recuerda totalmente a la comedia brillante de autores como Howard Hawks. Por ejemplo, me recuerda mucho a La fiera de mi niña, películas como La fiera de mi niña. Me recuerda mucho a la comedia de Billy Wilder y realmente aquí no es coincidencia, bueno, sí es coincidencia, que es que Harrison Ford, que aquí demuestra unas dotes enormes para este tipo de comedia, él protagonizaría en 1995 el remake de Sabrina de Billy Wilder.
O sea, que realmente, o sea, Harrison Ford tiene mucha gracia como galán cómico. Y aquí, bueno, a mí me recuerda, esto es un cierto alivio cómico entre todos los que queda, porque ahora queda la bajada a los infiernos que toca ahora, ¿no? Y me parece eso totalmente comedia brillante a los Howard Hawks, a los Ernst Lubitsch. Me parece una escena maravillosa y desternillante, ¿eh? Y homenaje al mejor cine cómico clásico. Sí, porque pasamos y la siguiente escena que queremos comentar es cuando están atrapados Tapón e Indy y fuera está Willy y está recibiendo instrucciones para sacarlos de esa trampa, ¿no? Cómo Spielberg estira el tiempo es lo que decíamos de que, chicos, es cine, o sea, o entras o no entras, pero ya si entras disfrútalo, ¿no? No te pongas a pensar realmente si casa el tiempo físico con el tiempo en pantalla, no hagas eso porque no vas a disfrutarlo nunca, ¿no? Me encanta cómo está rodada además y la tensión que te transmite. Chicos, esta escena empieza ahora por José. A mí esta escena de niño me traumatizó mucho porque es que los insectos que vienen eran asquerosos. Kate Cashaw lo pasó fatal con los insectos, recordaba las patitas por el cuerpo, era, uff, tenía que ser, pero me parece una escena que es totalmente desternillante. Una vez más volvemos a decir, es super pulp, porque lo pulp siempre ha tenido mucho que ver lo asqueroso. Creo que igualmente se siguen pasando Lucas y Spielberg aquí, es como venga. Ahora después de los menús que nos habéis dado, ahora bicharracos, ¿vale? Por todas partes, como pero me parece muy divertida y me encanta la frase esa de cuando dice Willy, aquí hay 2 muertos, y le dicen Indy y Tapón, como no te des prisa, aquí también va a haber 2 muertos. O sea, me encanta, Sí. toda la escena me parece de una comicidad delirante, genial. Y hace un gran contraste porque pasamos de la comedia brillante al estilo de Howard Hawks o Ernst Lubitsch, ahora de repente pasamos al pub más enloquecido, febril y chaladísimo que es esto, ¿no? Y no sé, me encanta la Yo contraposición. sería muy Willy, ¿eh? A mí se me Y mueren los... yo, a mí me da un infarto, a mí me da un infarto allí, vaya, es que no hago la escena, o sea, no, me da un infarto. Es que Willy somos nosotros, es que Willy somos nosotros, o sea, es verdad. Sí. Oscar, esta parte. Pues a mí, dejando de lado ya la parte del rescate cuando quedan atrapados, la forma de entrar a esa cueva que tiene, es decir, pasamos, como decíais, de la comedia más sofisticada, ¿no? A la comedia pulp, pero aquí en medio tenemos este impasse de que ya se piensa Willy, de que, oye, que estoy lista, que el calentón cuando quieras lo tenemos. Y ahí la entrada a la cueva es una escultura tallada de una mujer desnuda. Y Willy le va diciendo, bueno, Indy va tocando y casualmente, entre comillas, se abre la puerta de la cueva cuando empuja desde la zona de los pechos. Y Willy le ha dicho 3 veces previamente, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y al final, pues eso, entra a la cueva, luego se cierra la puerta y Willy intenta abrir la puerta de la cueva de otra manera, que es decir, desde la parte de la cabeza y los brazos, hasta que dice, pues al final tendré que hacer este esfuerzo, ¿no? Y hacer el empujón desde la zona de los senos de la... me parece muy gracioso. Es decir, venimos de esta comedia que decíamos sofisticada y el paso previo al despiporre absoluto y a las frases de decir, oye, que nos vamos a morir, oye, que esto me da mucho asco, que lo que sea, pasamos a una comedia más mundana, ¿no? Más de risa fácil, no de pensar tanto, sino de sentimientos primarios, o sea, de sensaciones primarias. Lo sexual, la comedia sexual, que, bueno, que hemos tenido desde el inicio de los tiempos y la seguiremos teniendo. Y me parece un impasse muy gracioso, con lo cual pasa por 3 estados de comedia distintos en espacio de 8 o 9 minutos. Y me parece magistral. Es decir, creo que es mi segunda escena favorita de la película. Así Sí, que... y de aquí pasamos a la escena más oscura de toda la película y no sé si de toda la saga de Indiana Jones, ¿no? El sacrificio. José, tú sí me querías hablar de esto, ¿no? Sí, yo estoy Y contigo, yo creo ya que cuéntanos, por favor, que estoy deseando saber lo del culto Togi. el culto Togi, sí, bueno, lo que comenté, el culto Togi realmente, yo no sé si serían, yo creo que el culto Togi, como comentaba cuando hablé de Henry Spurry, el culto Togi existió.
El culto Togi existió. Yo no sé realmente, adoraban también a la diosa Kali en su vertiente más destructora. Yo, según he leído, los mitos hindúes son también, bueno, como los mitos grecolatinos, ¿no? Hay varias vertientes de cada dios, de cada mito, ¿no? Y hay una parte de la diosa Kali que es la fuerza destructora, ¿no? Del mundo. Y el culto Togi real supuestamente adoraba a la diosa Kali, ¿no? Bueno, no sé, ya os digo, no sé hasta que. Yo creo que Lucas y Spielberg, como se han inventado media India, se inventaron también parte del culto Togi para hacerlo propiamente de ellos, ¿no? Y esta parte, a mí, la del sacrificio humano, a mí lo he comentado al inicio, en la presentación del programa. Mis padres me dijeron, me alquilaron a Indiana Jones y el Templo Maldito, que, como he dicho, fue la primera que vi, y porque dijeron, no, es una película para, pues yo tendría 7 años o por ahí, o 6 años incluso, no sé. Y dijeron, no, es una película para niños, si es de aventura. Ellos habían visto la primera, ellos habían visto En busca del arca perdida, que igualmente ahí me traumatizó. Cuando abren el arca y aparecen los fantasmas, no todo es un pequeño trauma, pero me engancharon a la saga. Y aquí el arrancar el corazón y tirar y meter a la persona en el fuego, yo sí pienso que es la parte más oscura de absolutamente toda la saga. Y es como aquí Spielberg y Lucas siguen metiéndole el turbo a lo turbio. O sea, es como decir, venga, ¿ahora qué más? Después de la comida podrida del pueblo, después de la comida asquerosa de los sesos de mono, después de 8.000 insectos, ahora sacrificios humanos. Realmente, a partir de hecho, por ejemplo, con esta película se puso en Estados Unidos la calificación PG-13, que era la de no recomendada a menores de 13 años, que la propuso el propio Spielberg. Es que incluso comparada y En busca del arca perdida, tiene escenas violentas. Que a un nazi no se ve fuera de campo, pero a un nazi lo corta un hélice. Que cuando abrimos al arca, los espíritus vengadores del arca derriten a los nazis, que tampoco es agradable, pero es que esto es desquiciado completamente, ¿no? Es que tiene un tono súper diferente a toda la saga, ¿no? Bueno, creo que es una escena también es muy mítica y muy impactante. O sea, para bien, para mal, yo creo que para bien, porque la Indiana Jones al final es eso, es puro pulp, ¿no? Y creo que es una Ujú. escena que se nos quedó para siempre aquí dentro. Sí, y además nos explica un poco más lo que son las piedras en Sankara, ¿no? Y por qué Molarran las quiere. Son 5 y les da un poder absoluto si tienes las 5 piedras, ¿no? Esto es una leyenda, bueno, leyenda real me parece que no, leyenda real no, no casa mucho, pero bueno, es una leyenda que nos cuentan de que, bueno, Shiva le da 5 piedras a Sankara para que las proteja y las use bien contra el mal. Esa es la leyenda, ¿no? Y bueno, las 5 piedras, pues eso, lo que he dicho, te dan un poder absoluto y es lo que busca Molarran. Oscar, esta parte. Pues sería llover sobre mojado. Es que es eso, vemos eh, esa oscuridad, ¿no? De la que ya van presumiendo desde el principio de la película, porque cada vez es todo más y más oscuro y más oscuro, y creo que este es el culmen de la oscuridad de la película. Es decir, mira hasta dónde ha llegado Indiana Jones, que venimos de una aventura relativamente blanca en busca del arca perdida, y aquí es radicalmente opuesto. Es decir, ves una cosa que en este caso tampoco puede controlar ni sabe el alcance que tiene, pero sí sabe que es algo más físico. Es decir, que es algo que, hostia, estoy viendo que van a sacrificar a este. Luego cogen a Willy y también la van a sacrificar. Luego al propio Indy. Es oscuridad pura y dura. Es decir, es que no se puede añadir más a lo que ha dicho José. Es decir, va totalmente con el tono de la película y creo que es la parte más oscura de toda la película. Sí. Perdón, El, que mic- estaba muteada. el ¿Ibas a micro. decir algo? Digo, No, nada. No, iba a decir que esta parte, cuando le quitan la voluntad a Indy, lo convierten prácticamente en un zombie, me recuerda mucho a la leyenda esta de cómo se inicia el conocimiento de que puedes hacer de alguien un zombie, ¿no? Que es envenenándolo con, lo tenía por aquí,
tetrodoxina, que es esta sustancia que está dentro del pez globo y que realmente pues deja casi sin funciones cerebrales a una persona. Pero bueno, con las suficientes para poder hacerlo un esclavo, ¿no? Y siempre me ha parecido que es lo que hacen aquí con Indiana Jones, ¿no? Le quitan la voluntad a Indiana Jones y lo vuelven malo, ¿no? Está obedeciendo las órdenes de Mola Ram. Ni siquiera reacciona, además esto es muy cruel, a Tapón. Aunque luego sí, pero está como Tapón suplicándole, por favor vuelve a ser tú. Y no hay manera, ¿no? Y esta parte es muy cruel. Y me gusta mucho, dentro de toda esta oscuridad, bueno, me gusta mucho, entendedme, dentro de toda esta escena tan horrible, la parte del sacrificio, o sea, esta música de Williams, machacona, machacona, que te da tanto miedo. Y luego ves esta especie de elevador, ¿no? Que baja con alguien que grita de una manera horrible, se te mete ese grito en el alma y luego ves cómo suben los huesos prácticamente, o sea, no hay nada, Sí. ya ha desaparecido esa persona, ¿no? José. Sí, quería comentar, va a parecer que nada más que les quiero meter caña a John Lucas, ¿vale? Y al guión de la película, pero que aquí otra cosa que me escama. Por ejemplo, en el primer sacrificio le saca el corazón cuando ya la persona se quema, Monarran se está riendo, ¡ah, ja, 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 ja! Y el corazón arde. A Willy no le saca el corazón, la manda directamente para abajo y es como, oye, sí, sé Sí. que a Willy no te la puedes cargar así, pero no sé, dar una vuelta al guión, hijo. Es que, de verdad, es que es una... Y adoro la película, ¿vale? Pero es que no sé por qué, no sé, darle una vuelta. O sea, le veo muchos. Claro, la he visto tantísimas veces en mi vida que ya digo, pero bueno, ¿esto por qué? Y quería comentarlo porque creo que es otro fallito. No sé qué os parece. Oscar. Sí, no, es que es tal cual. Es decir, nos enseñan de forma bastante gráfica la forma de proceder a la hora de hacer los sacrificios y con Willy pues es algo más light, es más como una excusa para hacer volver de esa oscuridad provocada a Indy, ¿no? Y que me gusta mucho la reacción de Willy cuando la acaba subiendo, que lo primero que hace es pegarle una torta, en plan, oye, ¿qué estás haciendo tú? Que eres el Indy malo, ¿no? Y dice, no, que soy yo, que soy yo, que soy yo. Que sí, que como dice José, son estas lagunillas de guión, de fallos de no continuidad, sino es más fallo de... Es que no sé cómo decirlo, asientas unas bases y luego te las pasas por el forro. No sé si me explico. Es decir, Sí, prefiero ser más gráfico que no buscar un palabra que tardaré a lo Sí, mejor un ratito en de sacarlo. coherencia Quiero igual, decir, ¿no? De exacto, coherencia sí, narrativa. exacto. Coherencia narrativa. Muchas gracias, Carlos. Pero sí, es eso, es básicamente eso. Es decir, se convierte más en una excusa. Es decir, oye, pues a lo mejor hubiera picado más fuerte que le sacara el corazón a Willy. Y luego, oye, que la va bajando. Y si la salvas antes, oye, a lo mejor le puedes volver a meter el corazón dentro. Vete a saber. Y te lo compramos igual. Pero no me sí. enseñes el sacrificio, cómo se hace, punto por punto, y ver lo que disfruta Mola Ram, ¿no? Haciéndolo, y con esa sonrisa que le llena la cara, y ves cómo le saca el corazón, que es muy gráfico también. Es decir, y luego, pues bueno, pues vamos a sacrificar a la chica. Pero bueno, sacrificamos a la chica como sacamos a pasear al perro o yo qué sé, o le damos de comer a los gatos. Sí, Más así que otra cosa. pero es verdad que funciona muy bien, sobre todo visualmente, porque ya hemos visto qué le ha pasado al otro que ha bajado y cómo no ha subido. Entonces, cuando se lo hacen a Willy, pues ya sabes lo que puede pasar y te aterroriza aún más por eso. Chicos, la parte de la vagoneta, que está rodada, es curioso porque lo que se mueve en esa parte es lo que hay alrededor. La vagoneta prácticamente está fija, ¿no? Oscar. Sí, a ver, es otra, como ha dicho José varias veces y muy bien dicho, es decir, esta película tiene escenas que probablemente sean de las más icónicas de la saga. Es decir, tú piensas en Indiana Jones y bueno, puedes pensar que si el látigo, que si tal, pero te viene a la cabeza la escena de la vagoneta. La vagoneta, es decir, está hecho
el tema de la postproducción es una pasada. Como bien dices, lo que se mueve habitualmente es lo de alrededor. El tema de la inundación está hecho en postproducción, es decir, está hecho con miniaturas. Pero es que es eso. Hemos visto en otras películas persecuciones con vagonetas, que seguramente vienen inspiradas, dejémoslo en inspiradas, por esta. Hablamos de películas posteriores. Y es que no funcionan tan bien. Es decir, las ves todo tan artificial y aquí seguramente es más artificial que en otras. Pero estás tan metido en esa acción continua que, hostia, que me da igual que la vagoneta se quede colgada o se quede Indy colgado arriba y ellos abajo. Me da absolutamente igual. Sé que saldrá bien. Punto. Es decir, es una escena angustiosa porque, a ver, ¿a quién no le angustia? O sea, a mí me angustia entrar en un túnel, en una montaña rusa. No me va a suponer un problema estar en una vagoneta, en una mina, a no sé cuántos metros de profundidad. Pues me funciona. Es que es eso. Como escena suelta, incluso funcionaría por sí sola. Es decir, me parece una fuerza a nivel de imagen y a nivel de música. Me parece brutal. O sea, brutal. Y Sí, es reciclada, como decía José. Es es una escena reciclada. reciclada que en principio era el final de En busca del arca perdida, con Marion e Indy huyendo con el arca en una vagoneta y persiguiéndoles los nazis en medio de un incendio y todo esto. Así que, oye, si hay que reciclar las cosas, que sean así o como el principio de la película. Es decir, me parecen de una brillante ejecución. Es decir, y ya digo, podrá gustar más la película, podrá gustar menos, será mejor, será peor, pero hay momentos, y casualmente coinciden con los de reciclaje de En busca del arca perdida, que probablemente ya estaban escritos y solo tenían que esbozar un par de cositas y reescribir un par de cosas, en vez de tener ahí a Marion y el arca, poner a Willy y a Tapón. Me parece una escena muy, muy, muy potente. Chicos, Sí. sí, ibas a decir algo, José. Yo quería preguntaros, a raíz de la escena de la vagoneta, que además también, Mm. si mal no recuerdo, hay una atracción, o hubo una atracción de Disneylandia, la de Indiana Jones, que estaba basada en una montaña rusa de la vagoneta. ¿Creéis en conjunto que eso, que Indiana Jones y el Templo Maldito es la película más mítica de toda la saga de Indiana Jones? ¿Creéis que Mm, a raíz de todo esto, porque lo estaba pensando ahora con la vagoneta, Pero es que yo, mítica, ¿en qué sentido? la más conocida por el público, incluso por quien no es fan de Indiana Jones, ¿creéis que es la que todo el mundo ha visto más veces, la que todo el mundo asocia con la vagoneta, la que... No sé, que yo creo que la vagoneta puede que sea hasta más Mm, mítica que la piedra de En busca del arca perdida, ¿eh? No lo sé, pero no estaría tan lejos del arca, ¿eh? Yo creo que puede estar ahí entre el arca y el templo. Mira, Oscar, qué paneo nos está haciendo. Oscar, ¿tú qué opinas? Pues, bueno, como decía, sí que es cierto que tiene las imágenes más, una de Icónicas. las imágenes más icónicas, sí, exacto. O sea, ya hablando de la vagoneta, Indiana Jones vestido con la americana blanca, sí. ¿Comparto lo de que sea la más mítica? Pues probablemente no, porque está entre medio de dos titanes. O sea, una película perfecta y mi película favorita de la saga. Así que para mí probablemente Mm, no, pero seguramente para muchísima gente, como apuntaba José, seguramente sí. Yo creo que tiene más imágenes icónicas el arca aún que el templo maldito. Sí, yo diría que sí, que tiene más imágenes icónicas. En ese sentido, tiene más imágenes icónicas el arca. Vale, chicos, pues nos hemos hecho lo de la vagoneta y queda el rescate, ¿no? Esta parte es una parte que, el rescate de los niños en particular, es una parte que me emociona bastante. Ahí sí me parece que veo al Indiana Jones, ¿no? De nuevo, al Indiana Jones del arca. Sí, es José como decía José, o ¿no? Que Oscar. va como muy, a veces lo reconoces, a veces no, a veces sí, a veces no. Y son esos errores de continuidad y a nivel de desarrollo de personaje que sí, que Harrison Ford es el puñetero de Indiana Jones y haga lo que haga, si hace un anuncio de un Actimel vestido de Indiana Jones, seguirá siendo Indiana Jones y da igual lo que haga. Es decir, se ha visto. Es decir, la película será mejor, será peor,
pero Indiana y Harrison Ford siempre está como está, porque es Indiana Jones, punto. Es decir, si la película gusta más o menos, a mí El Reino de la Calavera de Cristal, que la vi 3 veces en el cine, no sé por qué, pero la vi porque es la primera vez que veía a Indiana Jones en pantalla grande y era por el mero hecho de ver a Indiana Jones pues, de un montón de metros de grande y era Harrison Ford, era ver a Harrison Ford haciendo de Indiana Jones. Ya está, es decir, aquí sí, como comentabas, Carol, vemos a un Indiana Jones más reconocible, ¿no? Que es al que vemos más hacia la mitad, hacia el final de En busca del arca perdida. La escena también, o sea, muy potente, es lo que comentaba al principio. Al final vemos un enfrentamiento físico entre el villano principal e Indiana Jones, que no lo hemos visto ni en busca de arca perdida, ni lo hemos visto después. Con Irina Spalko, como decía, sí, la parte de la selva y demás, vemos algún intercambio y tal, pero no es como esto. Es decir, va a saco. Es decir, van el uno a por el otro y la resolución es salvar a los niños y recuperar la piedra, lógicamente. Pero es otro de los aciertos. Es que acabaremos hablando solo de 5 o 6 escenas, pero es que a lo mejor hay 30 escenas en la película y las 30 son de pum, 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 a saco, a saco, a saco. Pero este final, es decir, me gusta como final, precisamente porque vemos a ese Indiana Jones reconocible, vemos que Mola Ram, porque se está enfrentando a ese superhéroe que es Indiana Jones, no va a ganar, bajo ningún concepto, además. Y nada, la resolución está, ¿no? Es decir, la forma de llegar al final es enfrentándose al villano principal, de tú a tú, y ya está. Y la resolución, o la consecuencia, mejor dicho, es el rescate de los niños, porque al final ha ido allí para eso. Es decir, porque no nos olvidemos que viene de prometer en la aldea que les va a recuperar la piedra y que los niños volverán a casa. Así que me parece un final. Pero no sé si al principio le atrae más la idea de traer a los niños o la piedra, ¿sabes? Para quedársela. Sí, pero a eso sí, claro, pero una cosa lleva imagino que una cosa lleva a la otra. Es decir, que esto a Quiero lo mejor pensar que en mitad de esta aventura, pues, claro, ha cambiado un poco. Esto como fans, nosotros estamos rellenando este agujero de guión Sí. sobre la Sí. marcha. Es decir, nosotros queremos creer que, de hecho, les devuelve la piedra porque desprecia la piedra, sorprendentemente. Porque llega un momento que, lo comentaba antes, Willy le dice, oye, ¿y esto? ¿Por qué no te llevas la piedra? No, porque esto va a acumular polvo en un museo. Ostras, sí que es un poco una dualidad extraña, porque la película en sí es extraña. Es decir, y eso lo dice hacia el final, no lo dice hacia el principio, que ahí es donde chirría un poco ese final, que ves al Indy más parecido a En busca del arca perdida, pero lo ves como desganado, ¿no? En plan, a un museo que le voy a dar yo. ¿Sabes? O sea, hablamos de un arqueólogo que tiene fama porque su fama le precede, no por sus aventuras, que también, porque me hace mucha gracia cuando sale el personaje, ahora no me acuerdo cómo se llama el actor, el de las gafas, el que también forma parte de los Togi, que lo recibe en el palacio, que le dice, oh, su fama le precede, no sé qué, usted es el Dr. Jones, que cuando yo estudiaba en Oxford, tal, o sea, es un tío famoso, es decir, que hablamos de que seguramente no por asaltar tumbas, sino por recuperar, que es la esencia del personaje, recuperar cosas que no las quiere para él. Unas saltatumbas es otra cosa. Es un arqueólogo que recupera tesoros valiosos o quiere recuperar para la universidad o para el museo, para el mejor postor, lo que sea, pero él no saca demasiado beneficio. Es decir, que se pasa la aventura y él es la aventura, es lo que le gusta gozar, le gusta más el camino que llegar al final. Es decir, y se ve que el personaje pues disfruta de ese camino. Pero sí que es cierto que aunque estoy contento con la forma que tiene el desenlace de la película, en ese momento es como una duda, ¿no? En plan, ostras, la piedra me da igual, pero los niños, es que no sé.
Y es lo que decía, nosotros rellenamos esos y lo rellenamos voluntariamente, porque es lo que Sí. nos gusta pensar a nosotros, que es lo que Claro, acabará pasando. porque esta especie de redención, entre comillas, muy leve que vemos al final, igual nos cuadraría más si Indiana Jones y el Templo Maldito fuese una película independiente. O sea, no hubiese existido el arca primero. Entonces, cuando hemos visto primero el arca, esto ya se nos hace más difícil de casar. José. Sí, es que claro, es que volvemos a ese, el que yo creo que es uno de los grandes temas de la película, es que no funciona como precuela, funciona como secuela. Y por ejemplo, recordemos que en El Arca Perdida, ese diálogo con Belloc, que Belloc se concibió como un Moriarty para Indiana Jones, hablando de la comparativa con Sherlock Holmes, Sí, más que un y villano, un antagonista siempre. claro, es su lado oscuro, y hay un momento Claro, que Belloc su es que némesis. es, claro, su némesis. Y Belloc le dice eso de que estás a un pasito ya de ser como yo. O sea, entonces, claro, no puede ser, si has salvado a tantos niños en Indiana Jones y el Templo Maldito en 1935 y no te has llevado ninguna de las piedras Sankara, las has dejado todas ahí. O sea, no puede ser que un año después, en 1936, estés ahí desquiciado por la gloria arqueológica y te hayas vuelto oscuro en un año y estés al borde de ser como tu peor enemigo de entonces, que es Belloc. Claro, no funciona. La película funciona como secuela. Es que no, a mí nunca me funcionó y ya os digo, mucha gente, muchos fans dicen, no, para mí es la secuela. Para mí es lo que hay entre esto y la última cruzada. Se acabó. No tiene. Y creo que en eso, pues bueno, es que no funciona. Está muy mal hecha en ese sentido. Vale, ¿y el final qué te parece? A mí esta parte del látigo con Willy me gusta bastante y me gusta mucho también Rescate de los Niños, que me parece muy, Sí. muy emocionante. Yo creo que a Willy te la cargas de ese latigazo, ¿vale? O Yo sea, yo creo que es que es que es que es que te la. tú en tu casa con 8 años Sí, ves que a una chica, un chico, la agarra con un látigo y la traza y dices, bien, estoy bien. es Claro, de que adulto dices, pero en serio. Es una de mis goals, ¿no? En la vida. Claro, Un dices, sí, objetivo principal será aprender a utilizar el látigo y traer a sin la chica. matarla en el intento. Exacto, es decir, sin hacerle sí, ningún daño, literalmente. sí. Y otra cosa también, ha rescatado a los niños por lo menos media hora antes, ¿vale? No Sí. puedes llegar a la vez que los niños. O sea, es que no, insisto, ¡Ay, es desde verdad! mi. Es que no puedes llegar a ver, los niños se han ido hace media hora y tú te has quedado peleando con Molarrán, te has Es cargado a verdad. Molarrán, Molarrán se ha caído, han venido los soldados británicos a ayudarte, has roto el puente, todo el combate final, los niños hace media hora que se han ido y no llegan, pero es que incluso llegan ellos y los niños a la vez, jaja, sí, yo sé que queda muy bonito, pero que no tiene sentido, que los niños se han ido hace mucho Que tiempo. no me había dado cuenta de esa. Sí, sí, es muy loco, es muy loco. Yo amo la película, pero es que los guiones hay que revisarlos, por favor, y me hace mucha gracia esto, ¿no? Porque es como de, no, el teletransporte no se ha inventado todavía hoy en día, en 2024, ¿vale? No estaba, no, o sea, y ya está, quería comentarlo, ahora que sí, que el final me parece, desde el propio combate que lo habéis comentado, desde el combate con Molarran, que me parece de los mejores de la saga, insisto, prácticamente, lo hemos dicho ya, el único combate físico contra un villano que hay, hasta todo este final ya en el pueblo, que de repente han surgido las flores, el día está soleado, ha llegado todo el verdor, porque han vuelto las piedras Sankara a su lugar, ¿no? Y bueno, me parece un final precioso y perfecto para esta aventura. Es una película muy recomendable en muchos sentidos y entre ellas lo que te hace sentir esta película cuando la ves, ¿no? A mí me gustaba de niña y me gusta de adulta y me gustará hasta el día que yo ya no esté. Es que me encanta Indiana Jones y el Templo Maldito, no te deja tranquila. En ningún momento tranquilo, en ningún instante. Estás constantemente a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Cada cosa supera a la anterior. Cuando crees que vas a tener un oasis de tranquilidad, como decíamos en este flirteo de Indy y Willy, surge otra cosa más loca y es una película muy, muy recomendable. Yo siempre que he tenido una mala tarde me he puesto Indiana Jones y el Templo Maldito. Aquí sí tengo que decir que me he puesto Indiana Jones y el Templo Maldito antes que el Arca. Es verdad, porque es verdad que te genera esta satisfacción de estar viendo una película que no te acabas. Es maravillosa y es una tras otra y estás
todo el tiempo con la adrenalina a tope con Indiana Jones y el Templo Maldito. Así que en ese sentido, sí, es una película muy, muy recomendable. Chicos, Indiana Jones y el Templo Maldito, ¿por qué la recomendáis? ¿Por qué hay que ver siempre Indiana Jones y el Templo Maldito? Pues porque tiene Indiana Jones en su título, por ejemplo. Eso sería el mayor motivo. Porque es una película que si quieres estar 2 horas sin pensar, disfrutando de escenas de acción, y no necesariamente de acción de peleas, sino que no paran de pasar cosas, no paran de pasar cosas, no paran de pasar cosas. Quieres tener una experiencia que te deje exhausto y que no es una de estas que dices, bueno, que ya otra vez Indiana Jones y el Templo Maldito. Dices, no, coño, me voy a ver Indiana Jones y el Templo Maldito. Es decir, no te cansas de la película. La película, como hemos dicho, tendrá sus más, tendrá sus menos, tendrá todas sus cosas, todas las costuras que queramos. Y seguramente de las 3 primeras es la más flojita. Pero, ¿cómo no voy a recomendar una película, como decía, que tiene Indiana Jones en el título? Y luego ya disfrútala tú o no la disfrutes. Pero estoy convencido de que más o menos la vas a disfrutar. Y es un no parar constante. Y a mí esto, pues, como es una cosa que no suele pasar demasiado en las películas, que era, hasta que no llegó Transformers, seguramente no tenías una película que es set piece de acción, set piece de acción, set piece de acción, set piece de acción, y que son 2 horas y pico de cosas explotando, de Autobots, de Decepticons, por cierto, producida por Spielberg. Aquí es pum, 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 pum. Y son 2 horas que se te pasan volando. Y pese a que sabes que no es la mejor, yo creo que tampoco lo pretende. Pero sabes que no es la mejor, probablemente sea de todas la más entretenida. ¿Por qué? Porque no paran de pasar cosas. Te dan es lo que decía, la primera, me parece lo dije en el anterior programa, me parece una de las pocas películas perfectas que tengo en mi lista. Es decir, por tono, por forma de ahora aquí estoy arriba, ahora bajo, estoy un poco más laxo, te dejo relajarte, te dejo que disfrutes de eso que ha pasado antes y ahora te vuelvo a dar algo que te va a llenar la panza y luego te dejo otra vez descansar un poquito. Esta no, esta te va metiendo los sesos de mono, la sopa de ojos en la boca y te la vas a comer toda, y te la vas a comer toda, y te la vas a comer toda, y te la acabas comiendo. Más o menos a gusto, pero te la acabas comiendo y entra como un tiro. Es decir, al final te lo tragas y dices, pues ya está. Pues yo precisamente por eso recomiendo Indiana Jones y el Templo Maldito. Es entretenimiento puro, José. Yo la recomiendo. La película tiene una cosa curiosa, para terminar, rompió las taquillas en su día, o sea, fue un auténtico taquillazo, lo petó en los cines, pero las críticas fueron muy tibias, ¿no? Porque era muy, muy diferente, como hemos dicho, porque no tenía misterio. Yo siempre la he visto como una película bisagra, ¿vale? Sobre todo cuando Indiana Jones antes era una trilogía, pues claro, es que está entre 2 grandísimas, ¿no? Era muy difícil que destacase, pero yo la recomiendo porque, aún siendo una película bisagra de la saga, es una auténtica maravilla, homenaje al pulp, homenaje a su propio personaje ya, divertidísima, que no te deja parar un momento, y creo que yo sí pienso que a nivel popular es la más mítica de todas y la que más ha influido en muchas cosas. Es que ha influido incluso en videojuegos, fijaos lo que os digo, ¿no? Y creo que es una película que es por lo menos igual de rompedora que En busca del arca perdida y que Indiana Jones y la última cruzada. Es tal vez la que menos aporta a la trama, porque En busca del arca perdida nos presenta a Marion, que Marion sabemos que va a volver, es la mujer que va a acabar con Indiana Jones. En Indiana Jones, Indiana Jones, sí, en Indiana Jones y la última cruzada vamos a ver la relación con su padre, ¿no? Y todo esto, es verdad que Indiana Jones y el Templo Maldito, bueno, es una aventura acotada a un momento previo, pero eso no quita que sea absoluta diversión y una película encantadora. Yo la adoro y creo que es mítica, no, es que es imprescindible en su género y sigue siendo parodiada, imitada, las influencias son constantes, es que es mítica, y Bueno, y con no puede este faltar. banner de Viva Indiana Jones nos vamos. Gracias por habernos visto en Turracinema, Indiana Jones y el Templo Maldito. Os espero para la cruzada, ¿no? Hombre, más te vale. Un beso, chicos. Gracias. Mua. Chao.
Gracias. Adiós. Adiós.